¿Qué es una ECM? Como cirujano he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas. Pude comprobar que algunos de ellos habían tenido unas vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención. Son miles y miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. ¿La paciente inconsciente? Clínicamente muerta. Con el método científico no encontré explicación. ¿Las experiencias cercanas a la muerte son una alucinación o verdaderamente es una experiencia real? Hoy, ahora en Roca Project, tengo el enorme placer de tener conmigo al doctor Manel Sans Segarra, médico y cirujano español que fue jefe de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Universitario de Bellvitge, además de profesor universitario de cirugía en la Universidad de Barcelona. Bienvenido a Roca Project. Buenos días, es para mí un placer y un motivo de satisfacción compartir estos momentos con Roca Project, sobre todo con la idea y la ilusión de si puedo aportar algún dato positivo para la audiencia. Le confieso que estoy hasta un poco nervioso y esto no me pasa con todos los invitados y tiene que ver con la razón que le voy a dar. Necesito darle una razón por la cual está aquí sentado. Por cierto, no voy a ser capaz de tutearle. Me recuerda usted demasiado a mi suegro, que yo creo que es de su quinta, y a mi suegro yo siempre le he hablado de usted, así que aunque quisiera tutearle, que no sé si usted lo quiere, me sería imposible. Entonces yo... Puede hacerlo, tranquilamente lo puede hacer. Pero por favor, si le doy a usted la libertad de tutearme a mí, eso faltaría más. Gracias. Creo que me dobla la edad, entonces tiene todo el derecho... Se la doblo. Tiene todo el derecho, además con exactitud, ¿no? ¿Tiene usted 80 años? Pues yo cumplo 40, o sea que estamos en estas. Mire, la razón por la cual yo le he invitado es porque hace unos años, navegando con mi móvil, haciendo un consumo de esos un poco indeseados de pantalla vertical que le enganchan a uno, yo creo que era por la pandemia, vi un vídeo en el que de golpe me apareció un señor hablando con mucha autoridad. Ese señor era usted, sobre las experiencias cercanas a la muerte conocidas como ECM. Yo me quedé enganchado al vídeo, que creo que era TikTok. Entonces ocurría algo, es que cuando uno se engancha quiere ver si los demás también se enganchan. Entonces entré en los comentarios y vi lo que serían cientos de comentarios de personas fascinadas con lo que usted decía y además muchas de ellas decían que lo que usted contaba les había ocurrido. Entonces, al acabar el vídeo, la verdad, porque no puedo hacer otra cosa que no sea decir la verdad, es que dije, si algún día tengo un programa de entrevistas o de conversaciones, yo tengo que intentar traer a este señor. Entonces adquirí ese compromiso conmigo mismo y creo que hoy puedo decir que aquí está sentado. Entonces es un poco una victoria porque no lo veía como algo sencillo, pero aquí está para inspirar a los que nos van a ver al otro lado de la pantalla y para traer un mensaje de valor, de inspiración y de esperanza. Muchas gracias por esta invitación, repito, y por la libertad que me da. De todas maneras, a mí me gusta expresar realmente lo que siento y mis vivencias interiores y no me molesta en absoluto decir que no lo sé o que no estoy de acuerdo. Parece fantástico. Por lo tanto, le agradezco mucho la invitación y la sinceridad que usted está imprimiendo en este coloquio que tenemos. Pues yo, de igual manera yo le agradezco esa honestidad con la que partimos. Pues lo primero que le tengo que preguntar es ¿qué es una ECM? Mire, a lo largo de mi vida profesional como cirujano he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas, traumatismos, hemorragias, reacciones anafilácticas. ¿En qué consiste una muerte clínica? Una muerte clínica es un paciente que presenta un paro cardíaco, es decir, el corazón está, el electrocardiograma cardíaco está en línea plana, lo que llamamos línea isoeléctrica, no tiene reflejos tendinosos, hay un paro respiratorio y tampoco tiene actividad mental. Estos pacientes hay que recuperarlos, intentar recuperarlos rápidamente porque el sistema nervioso, nuestras neuronas, las células cerebrales son altamente sensibles a la falta de oxígeno y a la falta del aporte de su fuente de energía, que es la glucosa.
hay que administrar o practicar enseguida las medidas que ya conocen ustedes: masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, y después aplicar el DEA, el desfibrilador, descargas eléctricas. Si hacemos aplicamos estas medidas de reanimación en el primer minuto, sí, actualmente estadísticamente recuperamos un 33% de nuestros pacientes. Pasado el primer minuto, cae de manera importante la posibilidad de recuperación a un 14%. O sea, que el tiempo juega en su contra en todo momento. Exacto, el tiempo es fundamental. Pues bien, yo pude comprobar, reanimando a estos pacientes, los que atendí de muerte clínica, que algunos de ellos, coincidiendo exactamente con el intervalo de tiempo en que estaban clínicamente muertos, habían tenido unas vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención. Y entonces, pues, como aplicando mi formación científica, fundamentada en el método cartesiano y newtoniano, método materialista, el método científico. Exacto, ni más ni menos, pues intento buscar la justificación que, como hacemos siempre en medicina, ante cualquier problema, ya sea orgánico o anímico, siempre nos preguntamos cuál es la causa del proceso, lo que llamamos etiopatogenia, ¿vale? Y cuál es el mecanismo íntimo de producción, lo que llamamos fisiopatología. Intenté buscar la respuesta a estas dos preguntas, evidentemente con mi formación, como repito, en el método científico, fundamentándome siempre en este método cartesiano y newtoniano. Pero lo que obtuvo no era lo que esperaba, imagino. No, exactamente. Con el método científico llegué, honestamente les digo, a la conclusión de que no encontré explicación. Lógicamente, yo pues investigué muchísimo este fenómeno, busqué soporte en la bibliografía mundial, hablé también y pedí ayuda a otros compañeros expertos en otras disciplinas médicas que me pudieran ayudar, como eran neurólogos, psiquiatras, psicólogos. Después contacté con físicos teóricos, neuroradiólogos. Esto me gustaría que después en un testimonio lo ahondemos más, pero ahora, a modo de resumen, me parece muy interesante. Pero yo, a pesar de todos estos contactos que hice y que pude investigar en la bibliografía, llegué a la conclusión de que el método científico no nos aportaba en absoluto una respuesta a este fenómeno que definíamos como ECM, experiencias cercanas a la muerte. O sea, una persona que casi ha muerto, pero no ha llegado, o que de alguna manera ha visitado la muerte, pero ha retornado. ¿Sería algo así? Ni más ni menos. Piensen que estamos hablando de personas que tienen electrocardiograma en línea isoeléctrica, es decir, que no hay actividad cardíaca, el corazón está parado, no tiene pulso ni tensión el enfermo. Y por otra parte, a partir de los 15-20 segundos, si practicamos una exploración encefalográfica con un electroencefalograma, vemos que también el electroencefalograma es plano. No hay ninguna de las 5 posibles ondas que podemos encontrar en un electroencefalograma de una persona normal. Una pregunta, ¿sería posible que el cerebro emitiese una señal pero fuera tan baja que no fuese detectable? Es posible. Por ejemplo, Sam Parnia ha demostrado que durante 1 hora puede existir una ligerísima actividad cerebral no perceptible con las ondas fisiológicas normales del electroencefalograma. Sam Parnia, ya que abrimos ese melón, que estuvo en Cuarto Milenio hace poco siendo entrevistado, que además, permítame por favor leer algo que dice Sam Parnia, que lo tengo aquí, lo he querido apuntar para no tergiversar sus palabras, porque dijo lo siguiente. Sostuvo que la ciencia ya ha superado los límites de la muerte, afirmando que están explorando lo que sucede en esa nueva frontera, que está más allá del umbral, y lo que están encontrando es que lo que nos hace quienes somos, nuestra conciencia, nuestra individualidad, no se aniquila cuando traspasamos ese velo. Al contrario, se da una nueva experiencia que nos prepara para lo que viene después. Me pareció muy interesante por ser también un hombre de ciencias, y igual que usted, que está aquí sentado al final. Entonces, vamos a ahondar en todo esto. Tenemos un tiempo, creo que es bastante libre por delante, lo cual para mí lo hace interesantísimo. Podríamos hablar de actualidad, pero antes de hablar de actualidad me gustaría tratar lo que hasta el momento se sabía de las ECMs. ¿Las experiencias cercanas a la muerte son una alucinación? ¿Es un producto del cerebro? ¿Es un producto de la mente inconsciente, si es que puede darse? ¿O verdaderamente es una experiencia real? Creo que esto tenemos que tratarlo desde ya.
en el ámbito sanitario, con el método científico cartesiano newtoniano, se han cualificado siempre las experiencias cercanas a la muerte como alucinaciones, es decir, como alteraciones del metabolismo neuronal, de la bioquímica de nuestras células cerebrales, a consecuencia de su gran sensibilidad a la falta de irrigación y a la falta de aporte de glucosa. Sin embargo, objetivamente hemos de observar y mirar las posibles diferencias que existen entre las experiencias cercanas a la muerte y lo que cualificamos de alucinaciones. Entonces, este posible estudio comparativo se fundamenta en una vertiente clínica, cuál es la clínica de la ECM y cuál es la clínica de una alucinación, y después buscar unos principios o bases científicas que nos digan si existe alguna diferencia entre ambas entidades. De acuerdo. Desde el punto de vista clínico, por ejemplo, yo comparando en una reunión con psicólogos y psiquiatras expertos en alucinaciones, entonces, en primer lugar, vimos los desencadenantes de las alucinaciones en la clínica humana fundamentalmente son por sustancias químicas, por drogas y fundamentalmente en los brotes psicóticos en la esquizofrenia. Los enfermos con ECM en absoluto tienen estos antecedentes. Es cierto que tienen el antecedente de paro cardíaco y falta de irrigación cerebral, pero no hay ninguno de los antecedentes habituales que desencadenan alucinaciones en la clínica humana. Vale. En segundo lugar, vimos que la estructuración de una ECM es completamente lógica. Esto lo comentaremos. Es decir, tiene una estructuración lógica. Coherente, quiere decir, o sea, una narrativa coherente. Una narrativa totalmente lógica. Se relaciona un hecho con el siguiente. En cambio, la alucinación tiene una estructuración totalmente absurda, no tiene ninguna lógica. Por otra parte, vimos que las experiencias cercanas a la muerte se repiten una serie de ítems en todos los enfermos. Es decir, las diferencias que hay entre la alucinación de un paciente con la de otra es más de matiz que no conceptual. En cambio, las alucinaciones, como comentan los psiquiatras, no tienen absolutamente nada que ver la alucinación de un paciente con la de otro. Son totalmente distintas. Vale. En tercer lugar, las experiencias cercanas a la muerte condicionan un impacto tan importante en el paciente que se acuerda toda su vida. Cuanto más tiempo pasa, más presente está en su mente la vivencia de la experiencia cercana a la muerte. ¿Una alucinación se olvida? Totalmente. No solo se olvida, sino que el paciente le da vergüenza. No quieren saber absolutamente nada. No hablan nunca más ni quieren saber absolutamente nada con la vivencia que tuvo durante la alucinación. Porque la alucinación se puede relacionar con esa locura que a nadie ni más ni menos, con esta alteración metabólica que puedan tener. Y finalmente, otro gran aspecto, que esto es muy importante, que es el impacto psicológico que condiciona la ECM. La ECM condiciona el impacto psicológico en el paciente, especialmente en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente y condiciona un cambio en su dinámica vital, en su rol vital, cosa que nunca pasa en la alucinación. Hay un antes y un después. Ni más ni menos. Yo esto lo tengo muy presente porque yo he seguido clínicamente estos pacientes durante mucho tiempo y he podido comprobar clínicamente y objetivamente y realmente cuál es el impacto profundo que ha condicionado la ECM y en qué ha influido en su dinámica vital. Qué interesante. Me gustaría preguntarle algo antes de ir a testimonios, que creo que seguro que la gente quiere escuchar testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Quisiera saber si el hecho de que usted investigue esto, para usted, ¿se trata de casualidad o causalidad? Yo antes, en el método científico, me fundamentaba mucho en la casualidad, en el azar. Pero a medida que uno ahonda en el estudio de estos fenómenos y llega a determinadas conclusiones que después comentaremos posteriormente, me he hecho muy devoto de una persona que admiro mucho, que es Albert Einstein. Albert Einstein tiene una frase maravillosa, que hoy día la comparto totalmente. No existe la casualidad. La casualidad y el azar no existen. Lo que nosotros llamamos casualidad o azar es la manera en que la conciencia cuántica universal, que después hablaremos de ella, actúa de manera anónima. Es decir, que nosotros no somos conscientes, nos pensamos que es azar, pero es una programación que está hecha por
esta conciencia cuántica universal, esta primera inteligencia que existe en el universo, este diseñador inteligente, que es el que condiciona toda la dinámica del universo. Y dentro del universo, lógicamente, estamos nosotros. Nos estamos yendo a algo muy profundo que a mí puedo ver el choque que estamos generando entre libre albedrío y casi predestinación. De alguna manera lo que usted me está diciendo es que todo estaba hecho para que su vida al final acabase de esta manera y usted acabase estudiando esto, ¿no? ¿Es así? Me gusta mucho este comentario que ha hecho. Le puedo asegurar que la persona que está controlada por su ego, es decir, yo le llamo el no yo, no es libre. No es nuestra auténtica identidad, tiene un origen materialista externo, esta persona nunca es libre, porque está condicionado sus pensamientos, su dinámica cerebral, que es lo que definimos como carácter. El carácter es la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. Este carácter está determinado por unos hábitos que ha adquirido, y estos hábitos le condicionan su dinámica de pensamiento a nivel del neocórtex. Y el pensamiento nos determina nuestra situación afectiva, nuestra vida sentimental. Entonces, la persona que está dominada por unos hábitos, inconscientemente, hábitos que están en el subconsciente de Freud, condicionan su forma de pensar. Por lo tanto, no es libre. En cambio, la persona que está controlada su vida por su auténtica identidad, lo que le hace único, exclusivo e irrepetible, es esta supraconciencia que es holística, después lo definiremos, con la conciencia cuántica universal. Y este es realmente libre, porque expresa su auténtica identidad. Por lo tanto, el ego nos priva de nuestra auténtica libertad y la supraconciencia nos hace auténticamente libres. Esta conciencia cuántica universal sabe lo que pasará, pero Él también nos ha dado la absoluta libertad para decidir ante cualquier hecho qué es lo que vamos a hacer. Esto tiene tela que acabo de decir. ¿Sería algo así como que podríamos llamarlo Dios? Como si Dios supiera lo que vas a acabar haciendo, pero no necesariamente venga determinado por lo que Él ha querido. O sea, que Él conozca el final no significa que lo haya escrito. ¿Sería algo así? Totalmente estoy de acuerdo con esto. Mire, esta conciencia cuántica universal, esta inteligencia primera, este diseñador inteligente, que hoy científicamente podemos demostrar su existencia, es por cosmología, estudiando el origen del universo hace 13.780 millones de años, en el Big Bang, y después en el origen de la vida en nuestro planeta hace 3.800, 4.000 millones de años. Con esto podemos demostrar la existencia de que hay un diseñador inteligente. Un dedo accionador, quizás. Es el que lo ha hecho todo. Es el origen de todo. Como dijo Parménides, uno de los sabios griegos, del nada absoluto no se puede hacer nada. Entonces, para originar el universo, para originar y crear la vida, se necesita un principio, un diseñador. Porque del nada, por azar, no se puede hacer nada. Para que aparezca algo del nada, tiene que intervenir, haber un principio. Tiene que haber alguien que lo haga. Y este alguien es la conciencia cuántica universal, que es el principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, llámelo como usted quiera. Pero hay un principio que hoy científicamente se puede mostrar. Aconsejo un libro que es un bestseller actual, que es Dios, Ciencia y Causas, de Michel Yves Borolé. Les aconsejo que lean este libro, donde se demuestra científicamente la existencia de esta conciencia cuántica universal. Interesante. Creo que vamos a ahondar en muchos conceptos muy profundos. Si algo se me escapa, perdóneme, porque aquí hay términos científicos. Yo siempre fui de letras, pero estoy haciendo un enorme esfuerzo por pegarme a lo que usted dice y lo está haciendo muy bien. Y poder abrir un poco una conversación. Me gustaría que me cuente algún testimonio de ECM. El que más le haya impactado a usted podría ser el primero que nos cuente, por ejemplo. Sí, yo personalmente no he tenido ninguna ECM. Tampoco he tenido una casuística amplia. Yo tengo 5 casos. Lo que pasa es que he leído muchas personas
que conocen mis vídeos, pues me han contado sus experiencias cercanas a la muerte y he leído muchísima bibliografía. Son miles y miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de personas que han vivido esto o de números? En Estados Unidos ya sabe que les gustan mucho las estadísticas y calculan que aproximadamente entre un 4 y un 5% de la población ha tenido manifestación de esta vivencia trascendente. ¿Población que ha sufrido un paro cardíaco? No, en general. En general, población global. Piensen que estas manifestaciones trascendentes no solo son experiencias cercanas a la muerte. Aquí puede incluir usted telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos, fenómeno también muy frecuente, experiencias cercanas a la muerte. De este conjunto de fenómenos que manifiestan una trascendencia, estadísticamente en Estados Unidos un 4% de la población lo ha manifestado. Es distinto los pacientes diagnosticados de muerte clínica que tanto por ciento presentan experiencias cercanas a la muerte. No lo manifiestan todos ni muchísimo menos. Hay casuísticas amplias, por ejemplo, la holandesa de Pim Van Bommel de 344 casos, la europea, hay una americana de 100 y pico, una inglesa, y se sitúan en las distintas estudios estadísticos entre un 15-18% hasta un 25%. No, son números muy grandes. De pacientes que han sido diagnosticados de muerte clínica que han presentado. ¿Por qué unos lo presentan y otros no lo presentan? Honestamente no lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay una población importante y que la casuística mundial, global, es de miles y miles de casos de experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, ¿qué manifiestan estos enfermos? Explican, es muy largo lo que cuentan. ¿Podemos poner un nombre, aunque sea ficticio, de esa primera paciente para acercarnos más a su testimonio? Sí, o si nos puede dar datos el perfil. Esta no fue la primera. El primer caso que yo viví fue un paciente de un traumatismo muy intenso que diagnosticamos de muerte clínica. Pero quizá una que es muy característica por sus particularidades fue una persona que era sanitaria, que trabajaba en nuestro hospital, o sea que nos conocía, me conocía perfectamente bien y conocía todo el equipo sanitario que la reanimó. Yo aquel día estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Belviche. Esta chica pues tuvo un gravísimo accidente de circulación, la llevaron al hospital y al llegar al hospital en el traslado hizo ya el paro cardiorrespiratorio y ya entró en urgencias con el diagnóstico de muerte clínica. Me avisaron, asistí rápidamente a la sala, hay una sala preparada en urgencias para estos casos y el diagnóstico de entrada efectivamente fue de diagnóstico de muerte clínica, paro cardíaco, respiratorio, todo lo que hemos definido, toda experiencia cercana a la muerte. Entonces reconocí a la paciente como es lógico. Aplicamos rápidamente todas las medidas que hemos citado antes. ¿La paciente inconsciente? Totalmente. La paciente estaba en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad cerebral. O sea, lo que tiene delante es una persona muerta. Totalmente, clínicamente muerta estaba. Aplicamos y a los 7, 8, 9, casi a los 10 minutos, conseguimos recuperarla después de unos extrasístoles, unas contracciones atípicas cardíacas, conseguimos recuperar el ritmo sinusal, que es el normal. Esta paciente después, la causa era una gran hemorragia interna, un hemoperitoneo que se llama por lesiones intraabdominales. Pusimos sangre, líquidos, recuperamos el corazón y después cuando estuve en condiciones la operé, tenía una lesión de bazo, una lesión de hígado que conseguimos controlar los focos hemorrágicos, la enferma se recuperó y pasó a cuidados intensivos. Esta enferma tenía también un traumatismo cráneoencefálico importante que confirmó un escáner cerebral que se le practicó un TAC, una tomografía axial computarizada. Estuvo 6 o 7 días en coma, intubado, monitorizada en cuidados intensivos y se despertó al 6º o 7º día, con la grave sorpresa de que no tenía secuelas neurológicas. Yo ya tenía experiencia de otros casos de esto. Y entonces pensé, este caso puede ser un caso más para ampliar mi casuística y coger más experiencia en este fenómeno que, repito, me interesó desde un principio. O sea, lo sospechaban no porque ella se lo hubiera dicho, sino al ver las condiciones. Por todas las condiciones. Una persona que había tenido un traumatismo, había sido diagnosticado clarísimamente de muerte clínica, tardamos 7, 8 o 9 minutos en recuperarla. Son los casos habituales que nos pueden proporcionar una situación de experiencia. Se dan todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Entonces, a pasar visita en el postoperatorio siempre esto hay que hacerlo con mucha delicadeza y solo.
No pasamos visita, lógicamente, muy poblada, con ayudantes, con estudiantes de medicina, enfermeros. Entonces no es el momento. Entonces yo solo entré y le dije, ¿usted ha tenido algún fenómeno anímico que le extrañe desde que usted ha ingresado aquí en el hospital? Desde que ha recuperado nuevamente su conciencia, porque cuando ingresó estaba inconsciente también. Y ella me contestó bruscamente, dice, yo no quiero comentar esto. Cuando le dicen esto, seguro, ya por experiencia, que detrás hay un fenómeno anímico de experiencia cercana a la muerte. Por el miedo a compartir la experiencia. Exacto, esto también lo comentaremos en el seguimiento. Estos enfermos tienen miedo a contar su experiencia cercana a la muerte porque sabe que les vamos a cualificar de alucinaciones y de trastornos psiquiátricos. Te van a decir, tú estás loco. Exacto, porque es una cosa tan atípica, tan fuera de lo normal, de nuestras vivencias anímicas normales, que tienen miedo que las cualifiquemos de psicópatas. Entonces yo aquel día no dije nada, no hay que insistir. Entonces en otra ocasión, pues yo pasé, fui a hablar también con ella y le dije, pues usted entró aquí en el hospital en una situación muy compleja, muy peligrosa, en una situación muy complicada. Y ella bruscamente me dice, no me cuente nada, que yo vi todo lo que pasó. Caramba. Entonces yo ya tuve la idea clarísima, yo ya lo sospechaba por el primer comentario que me dijo, esta enferma tiene una experiencia, ha tenido la vivencia de una experiencia cercana a la muerte. Entonces yo le conté, mire, es un fenómeno que yo estoy estudiando, que tengo algunos casos, me interesa saberlo porque yo quiero aumentar mi casuística, es un fenómeno de interés que se está estudiando en centros importantísimos a nivel mundial, estudios multicéntricos, y hay una cosa que interesa mucho este fenómeno. La convencí y entonces me lo explicó con toda clase de detalles. No voy a explicar toda clase de detalles porque sería muy largo. Les diré los, pero puede extenderse si quiere, más importantes. Lo primero que refieren los pacientes es la salida, sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada, ella vio todo lo que estaba pasando en aquel momento. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. Cuando dice situación elevada, hablamos de una visión cenital, como si alguien nos viese desde el techo. Como si estuviera más alta. Es lo que me dijo ella. Esto es muy frecuente, que de una posición más alta ven lo que ocurre. Sí. Lógicamente, esto le despertó una sensación de sorpresa impresionante. No entendía cómo veía ella su cuerpo allí, en una situación totalmente inerte, y una serie de sanitarios. Me los describió todos. Me dijo, usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón y me aplicó el DEA. El doctor tal me intubó, la anestesista. La doctora tal de hematología me pasaba sangre a toda velocidad. El traumatólogo tenía unas fracturas, me inmovilizó la extremidad. Me describió el nombre y todo de los sanitarios que la estaban atendiendo, porque nos conocía. Ella no se pueden en esta situación comunicar con nosotros. Quería saber lo que le pasaba. No pueden comunicarse con los medios habituales. Entonces se acercó a mí porque se desplazan con una facilidad total. Y me tocó. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Y yo no noté absolutamente nada. No solo a través mío, sino que pasó a través de estructuras sólidas. Pasó a través de la pared y me describió todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias de cirugía de mi hospital. O sea, en salas anexas. En salas anexas, un servicio. Por ejemplo, los quirófanos de urgencias están en el extremo más lejano. Y me dijo, en el extremo más lejano estaban operando los de trauma, una fractura de cuello de fémur, de urgencia. Yo después lo comprobé todo en los órdenes. Y todo lo que me describió era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos cuando ella clínicamente estaba en situación de muerte clínica. Esto es muy típico. Hay una transferencia de información independiente del tiempo. Es en el mismo momento que está pasando. Y del espacio. A mí me contó lo que pasó en urgencias, que estaban las habitaciones del lado. Pero si usted revisa la bibliografía mundial, verá casos tan anecdóticos como un paciente que están reanimando en cuidados intensivos explicó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Certificado, es decir, exactamente. O sea que de alguna manera esto nos hace sospechar que hay algo que le condiciona una situación presencial a una distancia tremenda que le permite captar todo lo que está ocurriendo. Por lógica, no sabemos qué es, pero esto es lo que ocurre. A continuación ellos hablan, ven paisajes, músicas, algunos describen, pero lo que les llama la atención entonces es que contactan con unos seres que ella les llama seres de luz. Seres de luz. De luz, que
le dieron una sensación de paz, de armonía y sobre todo de amor extraordinaria. Y empezó a notar una sensación, la sorpresa se cambió y desconocimiento no sabía por una sensación de armonía, de paz. Esto insisten mucho todos los enfermos. Y finalmente ven una luz. Unos hablan de un túnel, otros de un puente. De esto le ponen pues cada uno sus características, pero sí que todos hablan de una luz. Incluso un torbellino algunos, sí, ¿no? Sí, torbellino, pero una iluminación. Y cuando contactan con esta iluminación, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor. Hablan de amor. Adquieren unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente que en estos momentos a esta enferma le pasó que como si es una pantalla, fuera una pantalla, ven los hechos más importantes de su vida pasada. Y también, encontrándose en esta situación, los seres de luz le dijeron: usted ha terminado toda esta situación suya y tiene que volver a su dimensión humana. Tiene que regresar a la dimensión humana. Y ella se negó. Esto es muy típico de los... Dice, no, yo me quiero quedar aquí porque aquello es un auténtico drama. Allí es donde está el sufrimiento. Dice, no quiero dejar de estas vivencias de amor, armonía, paz que yo estoy viviendo aquí. O sea, ¿quiere decir que señalan la vivencia en la tierra como un vía crucis? Ni más ni menos. Dice que el Calvario, el vía crucis, es aquí. La sensación en la otra dimensión, lo que llamaríamos el plano astral, que es otra dimensión, es bidimensional, nosotros estamos en situación tridimensional, es totalmente distinta. Pero le dijeron que tenía que terminar. La entrada al cuerpo es muy frecuente que nos digan que se hace con cierta brusquedad. Esta es una descripción clásica. Estos son los ítems más típicos descritos por Bruce Greyson. La escala de Greyson. Exacto, de los ítems, de los 16 ítems que él hace referencia. A veces es completa, a veces menos, pero la dinámica que explican, fíjense siempre que es estructuración lógica, repiten unos ítems fundamentales. O sea, decimos ítems, pero podrían ser patrones. Patrones, sí, unos patrones. Es decir, que las vivencias constan de una serie de hechos, de fenómenos, de patrones que se van repitiendo. Influye mucho la descripción, como pueden imaginarse, el nivel conceptual de la persona inteligente lo describe con una terminología más elevada, la persona con menos cultura de una manera más llana. Claro. También depende mucho de las creencias religiosas. Por ejemplo, la luz, las personas muy católicas la describen como que ven Jesús, que ven Dios. Es decir, que los términos que emplean, lógicamente, está influenciado. Yo en este aspecto no quiero hacer referencia. Yo lo que sí refiero son hechos reales. Ellos ven una luz. El apellido de la luz, cada uno le pone el suyo, pero la luz la ven todos. Pero quiere decir que no ponen una morfología exacta, sino que otorgan una simbología a esa luz de acuerdo a sus creencias. Pero sí que ven todos una luz y que les impacta de una manera extraordinaria en cuanto a las vivencias que le está motivando o condiciona. Amor, paz, sobre todo esta sensación de tranquilidad, de armonía, de paz y amor. Insiste mucho en el amor, que adquiere unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Me hace usted recordar un versículo bíblico que dice Dios es amor. Ni más ni menos. Entonces eso que casa también con Totalmente. Esto es lo que más insisten todos. La sensación de armonía, de paz y sobre todo amor. Esta sensación. Y junto a esto, una sensación que también es muy frecuente que lo dicen, que este amor se acompaña de una sensación de abertura y de unión amorosa con todo. Se sienten que forman parte de todo lo que ven. Es decir, así como el método científico, la visión nuestra de nuestra egomanía condiciona una dualidad, un dualismo, una separación entre observador y objeto, hay una separación. Para ellos formamos parte de todo. Todo está amorosamente unido. Como una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva total. Usted lo ha definido bien. Hay una película que es la película Soul de Disney. Sí. ¿La ha visto usted? Yo me dormí. No, yo no la vi esta película, me han citado ella. Yo, por ejemplo, he visto una película que lo refleja muy bien todos estos hechos y seguro que muchos de ustedes han visto, que es Ghost. En Ghost se ve perfectamente lo que explican estos enfermos. La persona el director que lo hizo, Zucker me parece que fue el director, o Zucker, estaba totalmente bien informado de lo que es una experiencia cercana a la muerte, porque lo explica perfectamente cómo pasa a través de estructuras sólidas, es decir, que no puede comunicarse con los medios habituales, con el habla, es decir, que no, aunque pueden materializarse hasta cierto punto en determinadas circunstancias.
¿Y se encuentran con seres queridos? Fundamental. Este es un aspecto que no se lo he comentado. Esta enferma mía contactó con su madre, que había fallecido hacía un tiempo y que estaba unido a ella afectivamente de una manera muy intensa y profunda. La alegría que tuvo fue perfecta, fue enorme. Y después esta enferma cambió su concepción existencial y una de las cosas que me dijo, que me impresionó mucho, me dijo ella misma, dice, doctor, no tenga miedo a la muerte, no se muere. Yo vi a mi madre, que había fallecido físicamente hacía tiempo y me encontré exactamente con ella. Incluso con animales, ¿eh? Es decir, con mascotas muy queridas, ha habido personas en su ECM que han contactado con sus mascotas, con las que estaban afectivamente muy unidas. Es frecuente esto. Bueno, al final los animales también son una creación de esa energía primera que usted señala, ¿no? En una reunión en 2014 en Cambridge, que asistió Stephen Hopkins, se reunieron morfólogos, biólogos, bioquímicos, físicos teóricos, y llegaron a la conclusión de que todo ser vivo tiene conciencia. Lo que cambia es el grado de conciencia. Por ejemplo, una mascota, un mamífero, pues tiene una conciencia hasta el nivel medio del cerebro, sistema límbico, que le permite conocer lo siguiente, desde el punto de vista de conciencia. Tiene emociones. Cuando le ve la mascota a usted, se pone alegre. Tiene capacidad de aprendizaje. Usted le puede enseñar cosas. Y tiene memoria, se acuerda. Tiene estos tres fenómenos anímicos. Tiene un grado ya evolucionado de conciencia. Totalmente. En cambio, nosotros tenemos el neocórtex, que nos proporciona una conciencia mucho más elevada y nos proporciona también autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es un espejo que tenemos todos que nos permite ver nuestras decisiones si son éticas o no lo son. Es decir, nosotros podemos juzgar si nuestros pensamientos y por lo tanto las acciones que van a condicionar son éticas o no lo son. Esto no lo hace el animal. El animal, por ejemplo, un león, cuando tiene hambre, mata, no se preocupa, porque tiene una necesidad fisiológica. A lo mejor le parece un poco humorístico lo que le voy a decir, pero yo tengo una perra, es un mestizo de perro salchicha. Mucha gente de las personas que me siguen la conocen. Yo con mi mujer a veces bromeo porque he llegado a decirle, viendo su inteligencia y cómo reacciona, digo, yo creo que Pelusa tiene conciencia de pecado. Porque cuando la lía, doctor, viene con el rabo entre las piernas, sabe que no me va a agradar. Sabe que si, por ejemplo, pues el otro día había hurgado en la basura de mi despacho, me encontré un auténtico desastre de papeles mordidos y tal. Supongo que notó mi energía perfectamente, que me enfadé al llegar, y entonces hizo así y se fue hacia su cesto. No se me acercó a saludar porque de alguna manera sabía que había hecho algo que no tenía que hacer. Claro, esto que usted está diciendo es bastante trascendental, porque podría significar que más allá de un vínculo emocional hay algo más profundo que nos conecta incluso con la naturaleza o con seres inteligentes, como son los animales. También tienen inteligencia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Piense que si miramos la evolución por filogenia, la filogenia es la ciencia que estudia el origen de la vida y evolución de la vida en nuestro planeta. El primer ser vivo que hubo en nuestro planeta fue una célula vegetal, una bacteria, en un medio acuoso. Era una cianobacteria, que se llama. Son muy resistentes a los entornos muy agresivos. Esta, después de ser unicelular, era procariótico, quiere decir que no tiene membrana nuclear, pasó a eucariótico y después pasó a pluricelular, muchas células, hasta que evolucionó a las distintas ramas de la biología. Nosotros, por ejemplo, venimos de los peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, primates y homínidos. Esto es nuestro camino, nosotros hemos hecho este camino. Es decir, que el mamífero es un predecesor del homínido, del ser humano. Es decir, que tiene emoción, tiene capacidad de aprendizaje, pero tiene memoria. Él sabe que hizo algo mal, porque la primera vez que lo hizo, usted le enseñó que aquello era malo. Es verdad. Y energéticamente estoy de acuerdo con usted. Hay una transferencia energética entre los seres vivos. Y él
capta la frecuencia energética suya que emite en el momento que usted está enfadado. Y él se acuerda de que esto está mal hecho. Y por esto el perro de alguna manera manifestó que había hecho alguna cosa mal hecha, que no le agradaba a usted. Es cierto. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que esto que está diciendo para muchas personas será esperanzador, ¿no? Porque hay unos vínculos afectivos con las mascotas que bueno, la mía ya tiene cierta edad, e incluso mis hijas en su inocencia alguna vez me han preguntado: papá, ¿tú crees que en el cielo Pelusa estará con nosotros? Con lo cual yo no tengo respuesta. Pero en realidad lo que le digo es no tengo ni idea, pero ojalá. Hay ECMs, repito, que encuentran un familiar o pueden encontrar mascotas. Está descrito esto en la bibliografía mundial. También le digo que si está en el cielo espero no tener que ir con las bolsitas permanentemente para ir limpiando. No, allí no hay fisiología humana, es espíritu solo, es decir, es energía, solo es energía. Oiga, volviendo a la película de Ghost que usted referenciaba como un ejemplo interesante de lo que son las ECMs, también allí ocurre algo que no es lo que estamos hablando aquí relacionado con el amor. Hay momentos de oscuridad. La película trata básicamente que también cuando una persona ha pecado, cuando una persona ha hecho el mal, como es el caso del que no tiene un papel protagonista, pero es el que ha traicionado incluso... Bueno, por si alguien no lo ha visto, no quiero estropear la trama, pero a él vienen a recogerle sombras. ¿Hay experiencias cercanas a la muerte de carácter oscuro, negativo y angustioso? Yo no tengo ninguna, pero están descritas. Efectivamente, usted tiene razón. Se calcula que es entre un 5 y un 7% de todas las ECMs son las que se llaman terroríficas y demoníacas. Es decir, lo pasan de una manera espantosa, terrorífica, de miedos, de pánico. Y estos enfermos que se recuperan y han tenido esta ECM necesitan un soporte psiquiátrico tremendo porque lo pasan fatal. Porque unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de esta manera demoníaca, terrorífica, no lo sabemos. Sí que parece ser, la experiencia no es muy amplia en el número de casos, que estas personas llevan una vida algo tormentosa, una vida conflictiva, que sale bastante del plano, llamamos, de la ética humana y de la ética normal. Pero tampoco se puede llegar a grandes conclusiones porque la experiencia no es muy amplia. Pero realmente existen las formas terroríficas y demoníacas. Bueno, en cierta manera estamos apelando a cierta justicia universal, porque si yo me imagino, por ejemplo, un personaje como... no sé si puedo decir la palabra por censura, pero el que fue el gran líder de los alemanes, ya sabe usted a quién me refiero. Total. Esta persona, si por ejemplo cayese en una experiencia cercana a la muerte, parece que no sería justo que tuviese una experiencia amorosa, sino que más bien merecería todo lo contrario. No lo sabemos, pero es muy lógico lo que usted está diciendo. Yo quiero que desde un principio quede claro una cosa. Yo soy cirujano, me fundamento en el método científico, enseño esto a mis alumnos en cuarto de medicina y después a los residentes que tengo durante 5 años para formarlos como cirujanos especialistas en cirugía general y aparato digestivo. Yo lo que es aspectos, lo que pasa al otro lado, yo no tengo experiencia, ni tengo capacidad. Hay personas que son pues videntes, que tienen unas capacidades de percepción de energías más sutiles que yo. Usted intenta analizarlo siempre desde la ciencia. Yo lo hago siempre desde el punto de vista de ciencia, quiero que quede claro. Es decir, yo me fundamento en métodos objetivos que científicamente tienen una base. Lo que ocurre a partir de aquel momento, yo cuento lo que a mí me cuentan los enfermos, pero quiero decir, yo no puedo opinar porque yo no tengo experiencia en esto. Claro, esto que desde un principio quiero que quede totalmente claro. Yo creo que no hay duda de ello. Esto me lleva a cuestionar otro asunto. ¿Cómo sabemos que una persona que cuenta haber vivido una experiencia cercana a la muerte está diciendo la verdad? Esta fue mi gran pregunta, amigo mío. Esta fue mi gran pregunta. Y cuando me reuní con expertos, como le he dicho, con psiquiatras, psicólogos, y comparamos las experiencias cercanas a la muerte, ya les he dicho que tanto los mecanismos desencadenantes como la clínica manifestación son totalmente distintas. Los mismos psiquiatras dijeron, evidentemente lo que me estás contando en la ECM no es una alucinación desde el punto de vista clínico. Entonces hablé con expertos en neurofisiología, los neurólogos, y les dije, mirad, me pasa esto. Automáticamente ellos también me dijeron, son alucinaciones esto. Digo, bueno, vamos a verlo.
Digo, tú como experto en neurofisiología, ¿tú cómo te puedes imaginar o explicarte que una persona te diga que pasa a través de estructuras sólidas? Dice, esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica, esto se lo inventan. Digo, bueno, estoy de acuerdo, imagínate que se lo inventa. Pero ¿cómo me explicas tú que después me comente con toda clase de detalles lo que está pasando cuando él me dice que ha atravesado una pared y a mí me contó exactamente con toda clase de detalles lo que está ocurriendo en todo servicio de urgencias? Y a otro puedes coger tú la biografía mundial que te cuente lo que está pasando en las antípodas en un paciente que reanimaron en Estados Unidos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explicas esto tú? En el preciso momento, es decir, hay una transferencia independiente del tiempo, es en el mismo momento que ocurre, y del espacio, la distancia es indiferente. Me dijo, dice, esto no tiene ninguna explicación. Digo, pero esto es objetivo, esto está objetivado, esto es real. Yo te lo puedo contar. Yo lo que me contó esta enferma, yo después fui a los ordenadores y lo estuve mirando. Me contó el personal que estaba en activo. Lo miré, era el que ella me dijo. Fui a los quirófanos y realmente estaban operando en aquel momento. Todo lo que me dijo es lo que en aquel momento estaba ocurriendo. ¿Usted comprobó el relato? Yo lo comprobé exactamente. Y los casos que se describen a distancia están objetivados y certificados que dicen la verdad. Dice, esto no tiene explicación. Digo, pero esto es verdad. Dice, sí, de alguna manera hay una transferencia. Algo pasa que le permite pues, conocer lo que está pasando a distancia. Pero lo que es, digo, pero te estás dando cuenta de lo que me dices. Porque el enfermo yo lo tengo muerto sobre una camilla. Entonces quiere decir que si no tiene conciencia local o neuronal que la ha perdido porque no hay actividad cerebral, sí que tiene otra capacidad de conocimiento que le permite trasladarse y ver lo que está pasando allí. Lo que es y cómo pasa esto no lo sabemos. Pero objetivamente podemos decir que algo hay que le permite conocer objetivamente todo lo que está ocurriendo a distancia. ¿Y a nivel de relato se comprueba, se puede medir lo que el cerebro está diciendo, o sea, lo que el cerebro indica con respecto a lo que la persona dice? ¿Se puede medir el grado de verdad? Es que en aquel momento no tenemos, en el momento que cuentan, el electroencefalograma es plano. Claro. No, me digo a posteriori. ¿Cómo quiere? O sea, yo comprobé todo lo que ella me contó, yo me lo tengo apuntado. No, me refiero, doctor, a que imagínese que soy yo el paciente. Sí. Entonces yo le voy a contar lo que para mí es un relato real. Sí. ¿Se puede medir mi cerebro en ese momento para ver si lo que yo estoy contando corresponde a un relato que yo he vivido con veracidad? Es que ahora es lo que le voy a contar, tiene usted toda la razón. El tercer aspecto que yo le comenté al neurólogo, le dije, ahora te voy a contar otra cosa. Se ha practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una ECM y se les ha solicitado que comenten la ECM con toda clase de detalles mientras se practica la resonancia magnética funcional. Ya saben que es una exploración con unos potentes electroimanes, con ondas electromagnéticas que nos permite explorar sobre todo tejidos blandos. Se puede explorar perfectamente el cerebro. Y funcional quiere decir que se mira qué parte del cerebro entra en actividad ante un fenómeno anímico puntual y específico. Pues entonces se hizo esto, resonancia magnética funcional, mientras pacientes que habían tenido una ECM la contaban o la expresaban con toda clase de detalles. Interesante. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, lo hizo el neuroradiólogo, yo no tengo experiencia en esto. Y el neuroradiólogo dice lo siguiente. En primer lugar, cuando cuentan la experiencia cercana a la muerte, se activa el lóbulo frontal. Sobre todo la zona prefrontal, esta zona de aquí delante. Aquí delante es donde tenemos las actividades más elevadas del ser humano. Actividad intelectiva, racional y el libre albedrío. El neurólogo me dijo, si se activa el lóbulo frontal, quiere decir que lo que cuenta tiene una estructuración lógica. Dijo, oye, esto ya lo comentamos desde un principio. Sí. En segundo lugar, cuando comentan en la ECM una situación que le condiciona un gran impacto afectivo, es decir, sentimental, se activan los lóbulos temporales. No dijo, es normal, es la zona donde funcionalmente el cerebro. Y en tercer lugar, cuando manifestó o explicaba un objeto, fíjense bien que le digo, que vio durante la experiencia cercana a la muerte, que podía estar a la distancia que usted quisiera, que le había impactado afectivamente, se activaba el lóbulo occipital. ¿Es el que está detrás? Que es el posterior. El neurólogo me dijo, oye, ¿es verdad esto? Digo, hombre, yo te digo lo que me dicen los neuroradiólogos. Ellos
son expertos y lo ven, que cuando cuenta un objeto que vio, se activa el lóbulo occipital. Yo le dije, ¿por qué te extraña esto? Dice, porque si es verdad, realmente vio el objeto. Digo, te estás dando cuenta otra vez lo que estás diciendo. Me estás diciendo que realmente vio el objeto durante la experiencia cercana a la muerte. Y ahora, al comentarlo, se activa el lóbulo occipital. Dice, sí, seguro que lo vio. Porque el lóbulo occipital retiene las imágenes. Entonces le dije, explícame esto. Desde el punto de vista neurofisiológico, ¿por qué pasa esto? Y entonces él me hizo un comentario muy curioso. Usted ahora me mira a mí y me ve. ¿Sabe por qué me ve? Porque tenemos un flujo de fotones, de luz, que son ondas electromagnéticas, es energía que me ilumina a mí. Se refleja en mí y se dirige a sus ojos. Creo que invertido, además. Entra por sus pupilas y en la retina, en una zona que se llama la mácula de la retina, allí se produce mi imagen invertida. Nuestros ojos son como una cámara fotográfica. Esta imagen de la mácula, a través del nervio óptico en forma de ondas electromagnéticas, se dirige llegan hasta el lóbulo occipital y allí estas ondas electromagnéticas por las neuronas del lóbulo occipital es interpretado con mi imagen. Color, tamaño, volumen, forma, todo. Maravilloso esto, ¿eh? Inmediato, ¿eh? Fíjense qué maravilla es el cerebro. Cuando vemos un objeto que nos impacta afectivamente, se produce memoria de estas ondas electromagnéticas por unas neuronas que ya sabemos cuáles son, las neuronas espejo que se llaman. Es decir, el objeto que vio esta persona condicionó memoria. Es decir, algo pasó que salió de este cuerpo inerte, vio el objeto y condicionó memoria. De manera que cuando lo repite hay una interferencia con la memoria que condicionó que determina la activación del lóbulo occipital. Fíjese lo serio que es esto, ¿eh? Esto comporta el mismo neurólogo y dije, mira lo que estamos comentando. Por una parte estamos diciendo objetivamente que esta persona sabe exactamente lo que pasa a distancia en el mismo momento. Quiere decir que de alguna manera hay algo que determina un acto presencial a distancia y que le permite captar lo que está pasando a distancia. Y en segundo lugar, no solo lo ve, y nos lo comenta la ECM, sino que cuando le impacta emocionalmente, le condiciona memoria. Fíjese bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Me está haciendo pensar en algo. Si esto también podríamos decir, si el lóbulo occipital almacena las imágenes, sí, a lo mejor algún detractor podría pensar, bueno, quizás ya tenías esas imágenes de antes, te has construido un relato, no sé si esto es viable, pero si una persona ciega de nacimiento viviese una experiencia cercana a la muerte, no tendría ese almacenamiento de imágenes, pero ¿vería en la experiencia cercana a la muerte? Amigo Carlos, es muy buena pregunta lo que usted hace. Está descrito. Hubo un autor americano que recogió los casos de experiencias cercanas a la muerte de gente que tenían una deficiencia o varias físicas. Casos descritos de ciegos de nacimiento. Personas que les faltaba una pierna, tenían amputadas piernas o extremidades y tuvieron experiencias cercanas a la muerte. En la experiencia cercana a la muerte desaparece el defecto físico. Estos enfermos no solo quedaron maravillados de las experiencias del amor y la paz, sino que dijeron, he visto por primera vez en mi vida. Nunca había visto antes. Esto está descrito en la biografía mundial. Y la persona que le faltaba la pierna tenía la pierna en su concepción energética como se ven ellos. Es decir, que los defectos físicos es única y exclusivamente un defecto de nuestra envoltura, de nuestro traje, del estuche que nos ponemos al nacer, que es nuestro cuerpo, que es polvo de estrellas, es energía universal que se produjo hace 13.700 millones de años, que durante un tiempo nos lo presta el universo para que hagamos nuestro camino en la dimensión humana y una vez hemos hecho el camino, lo devolvemos todo al universo. La energía no se elimina, sino que se transforma. Exacto. Exacto, pero nuestra auténtica identidad, nuestro auténtico ser, nuestra energía perdura eternamente. Y nuestro cuerpo, que es materia, átomos, que es energía, lo devolvemos, no se pierde ni un átomo, aunque quememos el cadáver o esperemos el fenómeno de putrefacción, no se pierde ni un átomo.
La energía ni se crea ni se destruye. Todos estos átomos vuelven al universo, nuestro cuerpo. Y nuestra conciencia, nuestra auténtica identidad, que también es energía, como es lógico, perdura eternamente en otra dimensión energética. Entonces las personas que vuelven a la vida viven sin miedo a la muerte y viven de forma diferente. Pierden absolutamente el miedo a la muerte. Es un paso la muerte. ¿Podría ser eso lo que se ha llamado alma en muchas culturas? Qué buena que es la pregunta usted. Esto me ha hecho despertar. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Alguna vez alguien del entorno familiar o profesional le ha dicho, doctor, usted se le ha ido? Yo me fundamento siempre en aspectos científicos objetivables. Yo no hablo de lo que pasa más allí porque no tengo experiencia de esto. Usted dentro de unos meses saca un libro que es, creo que se llama La supraconciencia, vida después de la vida. La supraconciencia existe. Eso, existe. Vida después de la vida. Aquí hay, y pasamos ya casi a un bloque que quiero tocar. Para mí es una paradoja, porque estamos hablando de una mente inconsciente, una mente local, física, inconsciente. Se puede inducir a la inconsciencia, por ejemplo, con un estado de coma, ¿no? De coma, con un anestésico, con el sueño, correcto, perdemos nuestra conciencia local o neuronal. Así es, a mí me han Ni más operado, ni por menos, ejemplo, una anestesia general y depende totalmente de la actividad de las neuronas, de las reacciones bioquímicas que hay dentro de las neuronas. Y cuando se frenan estas reacciones, desaparece la conciencia. Un anestésico general o al dormir. La paradoja está en que esa mente inconsciente da lugar a otro tipo de conciencia, supraconciencia, como usted dice. ¿Podría ser eso lo que se ha llamado alma en muchas culturas? Qué buena que es la pregunta usted. Hay tres conceptos que hay que diferenciar, que es conciencia, alma y supraconciencia. Esta supraconciencia también muchos autores la llaman conciencia no local, porque tiene una continuidad fuera del cerebro, o espíritu. Hay gente que le llama el espíritu. La conciencia no local, a mí me gusta llamarle supraconciencia porque está por encima nuestra conciencia local o neuronal. Son tres cosas distintas. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Sí, porque yo soy creyente, entonces... No, es que esto es indiferente de las creencias religiosas de una persona. Esto es una creencia estructural del ser humano. Lo que sí puedo decirles es que yo percibo algo más. O sea, siempre he tenido ese inconformismo de base de esto decir, lo dijo no. Immanuel Kant. Kant dijo una cosa en relación a lo que usted está diciendo. Dice, el gran racionalista del siglo XVIII, el de la crítica a la razón pura, Immanuel Kant. Kant dijo, hay dos cosas que me sorprenden enormemente. Una externa, cuando elevo la vista y veo la magnificencia del universo, la grandeza y perfección. Dice, aquí hay algo, por lógica, por razón, que esto lo ha hecho y lo controla. El cuadro precisa de un pintor. Ni más ni menos. Y otra cosa, fenómeno que me llama la atención, está hablando aquí de la conciencia cuántica universal, de este diseñador inteligente, de esta inteligencia primera, de este principio de todas las religiones, llámele como quiera, yo aquí ya no me pongo. Yo hablo de lo material, lo cartesiano hacia mí. Y un segundo fenómeno, decía Kant, que me sorprende enormemente. Dice, hay algo interior que me permite saber si yo hago un acto que es ético o no es ético. Totalmente. Tenemos autoconciencia. Tenemos este espejo. Esto es nuestra supraconciencia, que se mueve siempre en los arquetipos de Platón, Kant o Jung. Los arquetipos son estas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dice si nuestros actos son éticos o no. Es la supraconciencia, que le dice, es lo que usted dice, yo tengo algo dentro que me dice, hago bien o hago mal. Hacemos una buena obra y no sabes por qué, pero tienes una sensación de laxitud, de paz interior. Has ido de acuerdo a tus arquetipos. Has seguido tu supraconciencia. Y haces una maldad consciente, que esto, después lo comentaremos, es lo que comentan estos enfermos, que cuando ven su vida lo que más les duele es cuando hicieron un acto consciente, malo, negativo, hacia un semejante, hacia un animal o hacia el planeta. Fíjense bien qué dice.
Es lo que hemos dicho, que todo es una cosa. Es todo un ecosistema que está todo interconectado. Conciencia, alma y espíritu, no lo hemos definido. Conciencia es lo que usted ha dicho. Es esta conciencia neuronal, bioquímica de nuestras neuronas, que se inhibe. Si inhibimos la actividad neuronal, desaparece en el sueño con un anestésico general, endovenoso o por vía inhalatoria, lo que usted quiera, lo que yo uso tanto para operar. Esto es la conciencia. En el otro extremo, ¿qué hay? La supraconciencia, espíritu o conciencia no local. Es esto que persiste eternamente, nuestra auténtica identidad. Auténtica identidad. Auténtica identidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Es lo que tiene capacidad, tiene intuición, tiene creatividad, que no la tiene la otra conciencia. Lo que tiene creatividad es nuestra supraconciencia. Está en el otro extremo. Es ni más ni menos que, como dicen en las filosofías orientales, es la manifestación finita del infinito. Es la conciencia cuántica universal primera que se manifiesta en cada uno de nosotros. Finita del infinito. Sí. ¿Podríamos hablar también de casi eternidad? Es que es eterna. Después hablaremos de las propiedades de la supraconciencia. Es eterna. Porque es holística respecto a esta conciencia cuántica universal. O sea que tenemos los dos extremos. La supraconciencia, lo que hemos definido, y la conciencia. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? A veces los autores pueden cambiar los términos, pero hay una cosa en media que me gusta llamar alma. ¿Alma qué es? Es su historia, es su subconsciente, es lo que usted ha hecho en su vida y es lo que se lleva. El karma en las filosofías orientales es la ley de la causa-efecto. El criminal, el que hemos hablado antes, el Hitler, tenía un karma que no es el mismo que el suyo. Usted intenta ayudar a la gente. De hecho, se le ha definido como un alma oscura. Exacto. Esta persona se lleva un karma determinado. Es su historia. Es el subconsciente de Freud. Es la historia que nos llevamos cada uno. Y esto es lo que determinará la evolución de la persona. Esto después, esto ya es un plano astral que yo ya he dicho que no soy experto en esto. Pero si usted lee, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos, hablan de planos. Estos planos están en relación al karma que lleva cada persona. Cada uno va a un plano, no un plano astral. Dicen, yo esto no tengo experiencia, repito. Esta concepción del alma es antigua. Mire, hay salmos del rey David y tanto, en los que él apela a su propia alma. Dice, oh alma mía. Es muy interesante porque él ya tenía esa visión profunda. Él hace su alma, es su karma, es su vida, es su historia. Y esto viene determinado por la libertad que tenemos nosotros, que podemos elegir una cosa u otra. Aunque el de arriba, la conciencia cuántica, sepa todo lo que va a pasar, quien elige es usted. Si no tuviéramos libertad, no tendría sentido nuestra vida. Hay una frase de René Descartes, sí, muy interesante, muy famosa. Ya seguro que hay personas que la están diciendo ahí al otro lado. Pienso, luego existo. Hay que entender la frase, viene a decir, pienso, por tanto, existo. Le voy a proponer darle la vuelta, girar la frase cartesiana, invertirla y decir, existo, luego pienso. ¿Es esto lo que está de fondo de lo que estamos hablando? Totalmente. Mire, yo estoy, como cartesiano y newtoniano, estoy totalmente de acuerdo con la frase que ha pasado la historia de René Descartes. René Descartes, del siglo XVII, uno de los padres con Isaac Newton del método científico, ya sabe que gran filósofo y matemático, se le considera el padre de la filosofía moderna, René Descartes. Así es. Él, como tenía una concepción materialista del ser humano, que era cuerpo, que era materia, y mente con todas las actividades mentales, pensamientos, recuerdos, conciencia, memoria, todo, él decía que esto era un epifenómeno de la materia, era consecuencia de la actividad de las neuronas. Por lo tanto, cuando la actividad de las neuronas desaparece con la muerte física, desaparece la mente. Pienso, luego existo. Cuando me muero, dejo de pensar, dejo de existir. Con René Descartes, con el método científico, la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Esto es lo que me llamó a mí la atención.
Y yo me fundamento en esto, yo lucho por la vida de la gente. Le han educado así médicamente. Exacto. A mí cuando se me muere un enfermo pienso, se me ha acabado, deja de existir, esta persona se termina. Entonces yo me pregunté, ¿cómo es que estando muerto me explican experiencias cercanas a la muerte? Esto es lo que me indujo a investigar este fenómeno. Lo que está diciendo usted al cambiar la frase, está diciendo la verdad existencial del ser humano. Que su memoria local o neuronal desaparece con la muerte física, pero persiste la supraconciencia, que es eterna. Por lo tanto, la muerte física, aunque deje de pensar por la mente local o neuronal, su existencia perdura porque su realidad existencial es la supraconciencia. Es decir, la existencia precede al pensamiento. Totalmente. Totalmente. Nosotros pensamos nuestras neuronas en el momento que nacemos, cuando nuestra supraconciencia coge un traje, que es el cuerpo, y se mete dentro. Las neuronas se desarrollan, aprenden, empiezan a pensar la conciencia local. Verá que le escucho y sonrío. No sé muy bien, pero casi es involuntario, porque creo que lo que está diciendo genera esperanza. Al final, pocas personas sabrán que deseen el final. Creo que nos sentimos tan profundos, muchas veces, que deseamos, anhelamos con fuerza esa eternidad, esa continuación, como que esto no, todo lo que soy es más de lo que tengo. Al final lo que soy es lo que he vivido, es lo que me llevaré, no me llevo ningún objeto de aquí cuando pase al otro lado. Esto me habla del sentido de la vida. Creo que lo que sobrevuela en todo lo que estamos hablando al final es el sentido de la vida. Bajo esta visión, ¿cómo cree que hay que vivir la vida que tenemos aquí? Mire, si usted se fundamenta en el materialismo, que el materialismo condiciona nuestra identidad, que definimos como ego, el sentido de la vida es muy peligroso. Condiciona un auténtico pánico a la muerte. Nuestra sociedad actual en la que impera una gran egomanía está aterrada por la muerte, sufre por la muerte. Es un tabú la muerte, no quiero ir a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque el ego, como se fundamenta en la materia, en el cuerpo, sabe que con la muerte física va a desaparecer. Entonces, las causas del miedo a la muerte que tenemos todos, el ser humano, es porque nos dejamos dominar por el ego. Y tenemos miedo a la muerte por 4 cosas. En primer lugar, porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, desagradable, de gran soledad. Seguro que ha tenido un familiar tristemente que ha visto con un cáncer de esófago, de páncreas, lo que yo trato. Lo he tenido. Entonces usted ve cómo sufren, no pueden tragar el esófago, se van adelgazando, quedan caquécticos con piel, dolores, etc. Y al final, cuando se muere, ¿qué dice la familia? Pobret, ahora descansa. Es decir, el paso es triste, es desagradable. En segundo lugar, se tiene miedo porque la muerte supone un paso a lo desconocido. Y no hay nada que aterre más al ego que lo desconocido. Es algo intrínseco en el ser humano. Es totalmente. Prefiere vivir con una estructuración psicológica que sabe que le está limitando y frustrando, pero que la conoce y se defiende como puede, que decir, tener la valentía de decir, aparto el ego, elimino esta estructura que yo tengo patológica, neurótica, y voy a ser auténtico, pero voy a algo desconocido. Y yo lo comparo, si usted coge a un hijito suyo pequeñito y se va a una puerta de una habitación y abre la puerta y está totalmente oscura y le dice al niño, entra. ¿Qué dirá el niño? Me da miedo, sí, porque no veo nada. Esto es nuestro ego. Cuando es ante una situación que no ve, se aterra, no quiere saber nada. El miedo a lo desconocido, tremendo. Entonces el ego no es solo algo negativo, también tiene algo... Muy positivo. No podemos vivir en nuestra dimensión humana sin el ego, pero hemos de controlar el ego. Ahora impera el ego, y después veremos por qué. Tercera causa de miedo a la muerte. ¿Cuál es? Lo que ha dicho usted antes. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Dejamos familia, amigos y todas las grandes éxitos, fama, riqueza, poder, dominio que hemos luchado y malgastado en nuestra vida. Y en un momento determinado, que morirse es muy fácil físicamente, se lo digo por experiencia, porque veo en mis enfermos, en el momento que se muere lo deja todo.
Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esto choca con una sociedad materialista más no poder. Por esto tiene miedo la sociedad, porque lo va a perder todo. Toda su vida es tener poder, dominio, y sabe que en el momento de la muerte lo va a dejar todo. Y en cuarto lugar es que tenemos un instinto de conservación tremendamente potente, que nos fija la vida. Entonces el sentido de la vida, si usted lo fundamenta en el materialismo del ego, verá que es un auténtico pánico. Es decir, la vida no tiene sentido. Le voy a explicar un ejemplo real, triste y práctico de lo que les estoy diciendo. Yo estoy en la Junta del Colegio de Médicos, soy el presidente de la sección de médicos senior del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Y en el Colegio de Médicos hicimos un estudio sobre la mortalidad en Cataluña. Tuvimos la gran satisfacción de ver que la vida media en Cataluña es muy elevada, es un país que se vive, es longeva la vida. Vimos las causas de muerte, ya lo veíamos, la arteriosclerosis, infartos vasculares, etc. Pero vimos, y esto nos condició una gran tristeza y preocupación, que la principal causa de muerte entre los 15 y los 35 años es el suicidio. Mira lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa en estas personas jóvenes? Se fundamentan en el materialismo total. La máquina, el sexo, todo lo tienen y le pierden el valor, no tienen valores. Entonces, al no tener valores, la vida tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hacen? Autólisis, se matan. La vida, si la fundamenta en el método materialista, en la vida materialista del ego, no tiene sentido. Es lógico que entonces evolucione hacia la autólisis, hacia el suicidio. En cambio, si usted la fundamenta en la supraconciencia, estos enfermos que yo sigo, que han vivido, me dicen, la vida es maravillosa. Hay que aprovecharla cada momento. Es una maravilla la vida, pero la vive con la supraconciencia. Entonces las personas que vuelven a la vida, que consiguen ustedes reanimar y que dicen haber vivido una FM, ¿viven sin miedo a la muerte y viven de forma diferente? Totalmente. Ya le he dicho que por interés mío yo quería saber cómo evolucionaban estos enfermos. Primero porque las patologías que había condicionado la muerte clínica eran patologías muy serias, O sea, que provocó la muerte clínica. O sea, yo los había operado, la mayoría de ellos operado, operaciones muy complejas. Entonces me interesaba ver la evolución orgánica o física de estos enfermos. Pero también me interesó mucho ver el impacto psicológico que condicionó la FM en estas personas. Y entonces vi lo siguiente. En primer lugar, lo que ha dicho, pierden absolutamente el miedo a la muerte. ¿Sabe qué me han dicho los enfermos estos a mí? Doctor, usted me hizo una mala pasada. Me perjudicó reanimándome. Yo quería quedarme allí. Yo no quería volver aquí. Usted no sabe lo que es aquello y lo que es esto. Dice, es que no quería volver en absoluto. Y usted me reanimó aquí, reanimándome para que volviera. Otros me han dicho, ahora sé exactamente lo que es la realidad de la vida. Conozco lo que es mi auténtica identidad y cuál es la finalidad en mi vida. Qué equivocado estaba. Yo me pensaba que era el materialismo de aquí, luchar por éxito, fama, riqueza, si todo esto no tiene importancia. Todo lo material es un medio para que nuestra auténtica identidad pueda hacer su evolución, que explica muy bien Teilhard de Chardin, el famoso jesuita. Entonces hay cambios conductuales en estas personas, por ejemplo, gastar menos dinero en lo material y vivir más, viajar más, pasar más tiempo con las personas queridas. Totalmente. Entonces, estas personas, yo me he dado cuenta que se vuelven empáticas, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Y entonces lo material cambia absolutamente en ellos. La vida, para ellos, dice, lo material yo lo necesito. Es decir, y hay que aprovechar el progreso tecnológico. Por ejemplo, el teléfono, es una maravilla tener el teléfono. Pero cuidado, ¿qué hace el teléfono en los niños? Que miran cosas que no tienen que mirar, no tienen la formación y las aboca al suicidio. Pero yo, por ejemplo, el teléfono, pues lo pierdo y para mí es un problema porque tengo mi agenda, lo tengo todo aquí. Claro. O sea, hay que aprovechar todos los medios materiales y en nuestra dimensión humana, que es tridimensional, necesitamos el ego, que es el que interpreta la vida materialista, pero siempre pensando que esto es un medio, que es lo que dicen ellos. Todo esto es un medio, nunca es la finalidad de mi vida. El ego, lo material, es la finalidad. Toda su vida se estructura para conseguir el poder. Lo vemos en los políticos, en la gente.
venga, dinero, poder, dominio. Esto no tiene sentido, es absurdo esto. El ego se necesita, pero la vida es un medio. Cambian rotundamente. Medio, no persiguen la riqueza esto. Necesitan para vivir lo que necesitan. Se vuelven intuitivos. La intuición es conocer la verdad sin razonar. Es la persona que le dice, esto hazlo así, que esto tiene que ser así. Albert Einstein habló de la intuición. Y tanto, y tanto. Otra cosa que se vuelven ellos tremendamente empáticos, ya lo hemos dicho, creativos. ¿Qué es la creatividad? Crear, como decía Parménides, es originar del nada. Esto nunca lo puede hacer la máquina, ni nuestra conciencia local. ¿Ni siquiera la inteligencia artificial? Ni siquiera la inteligencia artificial. Esto solo lo puede hacer la supraconciencia. ¿Qué es la creatividad de un artista? ¿Qué es la composición, por ejemplo, de la Novena Sinfonía, que a mí me encanta, o Mozart? Soy muy mozartiano. ¿Qué es esto? Ellos mismos no lo decían. Dice, yo la Novena Sinfonía no me la invento, está aquí, yo la copio. Yo la copio. La creatividad es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista que se manifiesta con un lenguaje artístico. La pintura, la escritura, la música, lo que usted quiera. Y que produce una inquietud. Porque yo le diré, yo me considero una persona creativa desde que soy pequeño. En todos los ámbitos existe la creación. Sí. ¿Sabe qué me pasa? Que a veces digo, la creatividad me quita el sueño, pero también me lo da. Cuando encuentro la expresión creativa que busco, este programa es un producto de esa creatividad, entonces puedo dormir mejor. O sea, que es algo profundo, es algo que va pegado a mi persona y que me condiciona sobremanera. El pueblo es muy sabio. Cuando una persona duerme tranquilamente, ¿qué le dicen? Tranquilidad de conciencia, té la conciencia tranquila. Es su supraconciencia que se manifiesta en usted. En el momento que esté dominado por el ego, no dormirá porque pensará, uy, tengo que sacar provecho dinero de aquí, tengo que dominar a aquel, tengo que perjudicar a este que me puede... Esto le crea una tensión tremenda. Catecolaminas y cortisol, siempre a lo mismo. Esto condiciona una situación de respuesta neuroendocrina a la agresión y nos mantiene tensos. En cambio, la supraconciencia le mantiene relajado, tranquilo, silencio. Esto tiene una repercusión neurobioquímica. Usted sabe que toda actividad anímica del ser humano tiene una respuesta bioquímica cerebral. Por ejemplo, el placer, que es la expresión típica del ego, se mueve con un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es excitante de las neuronas. Que dicen que dura muy poco, además. Que dura poco, pero la va segregando mientras usted mantiene su situación tensional dominado por el ego. En cambio, la supraconciencia se mueve por la serotonina. La serotonina frena. Por esto, el que duerme tranquilo, que su supraconciencia la tiene tranquilita, es el que impera en su vida, es una persona que está silenciosa, tranquila, relajada, prudente. El otro es apasionado, tenso, el ego. En cambio, la supraconciencia. Usted duerme tranquilo cuando usted ha creado, su supraconciencia ha trabajado. Así es. Dice, he conseguido mi meta. Yo quería pensar, estructurar, crear. Usted está creando. Se puede crear en cualquier ámbito humano. Y usted en el momento que ha creado, que ha manifestado su supraconciencia, la serotonina, la bioquímica, le da esta tranquilidad y usted duerme como un santo. Entonces el problema es que socialmente confundimos el efecto de la dopamina con el de la serotonina. Por eso hay gente rica que, por ejemplo, se compra un Lamborghini y dice, pero aquí la dopamina dura muy poco. En cuanto me he pegado 3 paseos, el coche deja de satisfacer ese deseo que anhelaba. Este es el problema del ego, que el ego rápidamente, el ego se proyecta siempre en el futuro objetos materiales. Entonces vive absolutamente polarizada su vida para conseguir este objetivo material. Pero lo curioso del ego es que como esto no es nuestra auténtica identidad, lo usa el primer día, el segundo día, y al cabo de un tiempo se vuelve habitual. Ya pierde el interés. ¿Qué hace el ego enseguida? Otro objetivo. Es insaciable el ego, ¿eh? Uno, otro. Pero lo que he dicho es cierto. Lo material, al cabo de un tiempo, si es objetivo de su vida, cae en lo habitual, pierde interés y no tiene ningún sentido, necesita otro. En cambio, si usted proyecta un objeto material para su vida normal porque lo necesita,
le da el valor de utilidad. Correcto. Usted el teléfono, por ejemplo, lo usa porque lo necesita para llamar, para su trabajo, pero no es su objetivo de vida o muerte. Aquella en cambio, frase que un niñito pequeño es su objetivo todo el día. Solo se despiertan y ya están. Dependen. Es totalmente... Esto es patología. Suicidio después. Me viene la frase esta que dice es más rico no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Platón, bellísimo. Esto es bellísimo, es verdad. Tiene toda la razón. Está hablando del ego. El ego lo necesitas, pero solo para tu utilidad vital, no finalidad vital. Con todo eso que usted ha aprendido, estos testimonios, estas personas que vuelven y viven diferente, irremediablemente imagino que usted también lo habrá aplicado a su vida. O sea, llevando esto al terreno más personal, ya no apuntando necesariamente al doctor Manel Sansegarra, sino a don Manel Sansegarra, ¿cómo las ECMs han afectado a su vida? Tiene usted toda la razón. Le puedo asegurar que han impactado de una manera muy profunda en mi vida. Ya le he dicho yo que como médico y desde luego como profesor universitario, lo decía al principio, pues me fundamento totalmente en el materialismo. Yo tenía esta visión materialista de la vida. Incluso le diré que también el ego mío no era pequeño, ¿eh? No era pequeño, luchando pues por las plazas para sobresalir aquí, pues tener esto, tener el dinero, comprarte también el coche. Esa sensación de los médicos muchas veces de que tienen un lugar de poder al final. Hay una egomanía, usted no lo sabe, en los hospitales en todas partes y en el ámbito científico y en el técnico profesional. Hay una egomanía en el ámbito sanitario que no tiene nada que envidiar con el mundo político. Es también muy profundo. Pues entonces yo tenía esta idea. Es verdad que yo no lo engaño y en esto me considero afortunado y tenía una formación familiar religiosa, cristiana, la verdad es esta. Lo que pasa es que con el tiempo, también tengo que reconocer, con el materialismo, cuando uno pues se lanza a esta vida de lucha, pues olvidas un poco, o sea, queda un poquito más marginada esta formación religiosa. No es que te vuelvas ateo, pero es una cosa que pasa en el segundo término. Ya. Y a mí me pasó, se lo digo con toda honestidad, le hablo con todo el corazón en la mano. Esto me ha hecho despertar, pero me ha hecho despertar de otra manera. Me ha hecho despertar en lo que se llama la espiritualidad, que es distinto de la religiosidad. Estos enfermos, por ejemplo, me he dado cuenta que se vuelven tremendamente espirituales y pierde interés la filiación religiosa. La religión nos ayuda a encontrar nuestra auténtica esencia, esta manifestación holística de la conciencia cuántica universal en cada uno de nosotros. Pero la religión está hecha por los hombres, ¿eh? Y le pone muchos dogmas. Y a veces estos dogmas incluso van contra los principios de la religión, ¿eh? Totalmente. Yo le puedo citar, por ejemplo, la Inquisición. ¿Qué barbaridades hizo la Inquisición? En nombre de Dios. En nombre de Jesús, ¿eh? ¿Qué hacen los yihadistas? ¿Qué pasó en las Ramblas, eh? Matando los que consideran herejes, gente inocente, pobrecita, con un coche los atropella porque son herejes, ¿eh? Qué barbaridades hacen, ¿eh? Es decir, la religión es necesaria, nos puede ayudar a descubrir nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia. Pero cuidado, cuidado. Lo importante es la espiritualidad, es esta necesidad de nuestra supraconciencia de volver a su origen. En el fondo, la religión es como la manera de encajonar, compartimentar y poner límites a esa espiritualidad. O sea, Dios no es lo que es, sino lo que yo necesito que sea para entenderlo, para que mi mente lo conciba de una manera. Está usted diciendo toda la verdad. Y el gran problema de la religión es, para mí, ¿sabe qué es? Que establece un dualismo. Dualismo quiere decir una separación. Allí está Dios que me juzgará y aquí estoy yo que tengo que procurar complacerlo. Falso. Y lo que yo tengo de Dios aquí dentro, mi supraconciencia, la espiritualidad es la necesidad imperiosa que tiene de volver allí. Y soy yo mismo que me juzgo. Y estos enfermos, cuando ven su vida, han visto su vida y han hecho un mal, con lo que les decía, a un semejante, a un animal o al planeta, fíjense qué dicen, es lo que más les duele. Se vuelven altruistas, empáticos. Son gente que pierden la maldad. A usted se le ha pegado, porque por la forma de hablar, tanto, claramente sí, ha llevado eso al terreno de su vida. Incluso después investigué cómo puedo yo estimular en mí. Me ha ayudado, por ejemplo, con mis enfermos, el trato con mis enfermos. O sea, te humanizas mucho más. Ves en cada ser humano que es lo mismo que yo. Yo quizá pues llevo una americana que otro no la tiene, ¿no?
o tengo un reloj, o tengo un coche que el otro pobre no tiene. Pero dentro tiene exactamente lo mismo que yo. Somos exacto igual, somos hermanos. Ellos lo dicen, está todo hermanado, amorosamente hermanado. Entonces ves al semejante de una manera fraternal. Entonces esto condiciona que tu dinámica ya no es la competitiva, agresiva y violenta. La violencia, como decía Gandhi, es el límite de la incompetencia. Lo decía Gandhi, es bien cierto esto. O sea, uno se vuelve así. Y lo que entonces uno intenta buscar es cómo se puede descubrir la supraconciencia. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo puede usted controlar su ego y que aflore su auténtica identidad? El ego, el traidor, tiene unas armas potentísimas, ¿eh? Para frenar, inhibir, camuflar que no salga la supraconciencia. Piensen que el ego evoluciona siempre en el pasado y en el futuro. El pasado despierta sentimientos de culpabilidad. Si pensamos en el pasado, decimos, uy, no he hecho bien esto, me he equivocado aquí, tenía que ver... Totalmente. Y el futuro de inseguridad, incerteza. Uy, no sé si conseguiré el objetivo que yo me he propuesto. En cambio, la supraconciencia siempre actúa en el ahora, en el momento actual, en el presente, que es nuestra realidad existencial. Antes usted y yo hablábamos de la frase de María Teresa de Calcuta, que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Más o menos. No sé si la he parafraseado sí. un poco. Quien vive sin servir, no sirve para vivir. Exactamente. Bien. Esto es puro altruismo. Esto es supraconciencia. Correcto. Entonces, ¿podría ser esa la manera de vivir de una forma más consciente, pero desde ese punto de la conciencia más elevada? ¿El servicio a los demás? Totalmente. Hay 4 maneras. El ego, ya hemos dicho, que evita que aflore la supraconciencia. De 4 maneras lo hace, ¿eh? Que es ignorancia, afección por lo material, miedo y egoísmo. Los 4 factores del ego, que nos fijan a lo material y nos esconden. Y la supraconciencia, ¿cómo la podemos sacar? De 4 maneras. Descubrirla. Y en el momento que la descubre, cambiará totalmente su concepción existencial. El materialismo desaparece. Ya no son finalidades, es medios de vida. Y usted entonces valora otras cosas, lo que condiciona la supraconciencia. ¿Cómo puede descubrir la supraconciencia? Primero, teniendo una ECM. No todo el mundo la tiene y cuidado, yo no la aconsejo, que le den un tortazo a ver si me matan y si al despertar la tengo. O sea, esto es peligroso, es muy peligroso. O sea, los que tienen la supraconciencia pues tienen ahí la experiencia cercana a la muerte y han tenido la suerte, lo que me dijo el enfermo. Dice, ahora yo sé exactamente cuál es el sentido de mi vida. Es muy grande esto. Estaba totalmente equivocado. Ahora sé lo que es realmente la existencia humana. Segunda manera, meditación. Meditar. O orar devotamente, es lo mismo. Es centrar nuestro pensamiento, nuestra mente en un solo pensamiento. Es una técnica. Y se pasa una serie de fases, de etapas. Es una técnica que hay que aprender y se llega a contactar con la supraconciencia. Tercer método, las personas que han tenido una crisis importante existencial. Una crisis es desmontar la estructura psicológica que es neurótica, que es falsa, es un autoengaño. Por esto una crisis siempre es positiva. Entonces se estructura la vida de una manera pues más... La parte profunda es peligrosa porque es cuando hay tendencias de suicidio. Pero hay gente que tiene la suerte que en aquel momento pues se les despierta la supraconciencia y ven el sentido de la vida, en la parte más profunda. Esto es un don, una gracia. Quien lo tiene no sabemos por qué, esto yo no lo sé. Y finalmente el cuarto método es lo que usted ha dicho. Si sabemos que la supraconciencia tiene una dinámica en la que impera altruismo, empatía, bondad, justicia, amor, actuemos conscientemente de esta manera y luchemos contra los factores del ego que nos evitan contactar con la supraconciencia. ¿Cuáles? Ignorancia. Leamos, estudiemos. Lo que estamos haciendo es bueno. Lo que vean las personas, seguro que a algunas les ayudará a despertar su conciencia. No tengo la menor duda. O sea, luchar contra la ignorancia. Hay mucha bibliografía, hay vídeos, hay cosas para comprender y entender realmente nuestra realidad existencial. Esto que estamos diciendo chocará
de lleno, de frente, con tantos mensajes de personas que tienen ahora mismo en las redes, un mensaje extremadamente, peligrosamente materialista, arrastrando a otros, y no hace falta que digan nombres, porque la gente sabrá perfectamente qué personas o personajes hacen esto. Entonces creo que su mensaje tiene mucha importancia porque puede calar muy profundo. Un poco siguiendo, hilando con lo personal, doctor, usted ya es una persona mayor, como hemos dicho antes, yo tengo 40, usted tiene 80. Nunca valoré una persona por la edad física. No puedo estar más de acuerdo. Entonces, voy a decirlo de otra manera. Hay personas de 40 años que son viejas. También. Yo tengo 80 y me considero muy joven. Qué bueno, qué interesante. Yo, por ejemplo, hago deporte 3 veces a la semana. No paro de hacer actividades aquí en el colegio, en todas partes, clases. ¿Qué deporte practica? Yo voy al gimnasio, hago una rueda muy cerebral desde el punto de vista osteomúsculo articular, después mi sauna, mi piscina, maravilloso, jacuzzi, mi ducha y a casa, 3 veces a la semana. Me combino, sí que sabe. mañana, tarde. Piense que la involución senil, el envejecimiento, lo sabemos, es un proceso bioquímico. Y aquí interviene mucho, lo conocemos macroscópicamente, celularmente, bioquímicamente, se liberan muchas moléculas ácidas y las moléculas ácidas provocan inflamación y toda inflamación provoca rigidez y fibrosis. A medida que uno se hace mayor se va anquilosando todo. Entonces la manera de evitar el anquilosamiento es moviéndose. Claro. No hay nada peor que sentarse allí y mirar televisión, que aparte de esto la televisión, los programas son nefastos, nefastos desde el punto de vista educativo, los programas actuales. Porque esto me voy a crear enemigos. Factores fácticos, poder fáctico, políticos y medios de información, interesa que hay tener una sociedad ignorante, dormida, pobre y enfermiza. La llevan donde quieren. Para ser libre y feliz solo se es cuando uno está dominado y conoce su supraconciencia. Mientras esté dominado por el ego, nunca será auténticamente feliz. Tendrá momentos de placer, que es distinto al placer. Dopamina. Felicidad, serotonina. Y la libertad depende del carácter. Y el carácter que se inculca no permite ser libre. ¿Sabe cómo se estructura el carácter? ¿Se lo ha pensado alguna vez? Pues no sé qué decirle. El carácter se define como la manera de pensar, ser y actuar del ser humano. Y esto lo definió, fíjese bien, Aristóteles. Que no tiene por qué haber una correspondencia. Al final somos lo que hacemos, no necesariamente lo que pensamos, ¿no? Pero mire que bien lo expresó Aristóteles, con una frase maravillosa que tiene toda su vigencia el día de hoy. Vivió en el 384 o 322 a.C., discípulo de Platón. Y dijo lo siguiente, piense a ver si está de acuerdo. Dice, el pensamiento condiciona la acción. ¿Está de acuerdo? Sí. La acción determina el comportamiento. También. El comportamiento repetido crea hábitos. También. Los hábitos estructuran el carácter, la manera de pensar, ser y actuar. Y el carácter marca el destino. Aquí está la verdad del ser humano. ¿Qué hábitos inculcamos? ¿Cuándo se adquieren los hábitos? ¿Lo sabe? Usted es padre. Los hábitos de sus hijos se han adquirido los últimos meses en el claustro materno de su madre y los primeros años de la vida, 7, 8, 9, 10 años. Ha marcado los valores fundamentales de su hijo. Evidentemente el entorno, el colegio y tal, pues también influye de una manera importante y el momento histórico. No tenemos los mismos hábitos hoy que en la Edad Media. Pero los fundamentales, lo que da los auténticos valores existenciales, se adquieren en la familia, en los primeros años de la vida. ¿Y qué está haciendo nuestra sociedad? Está destruyendo la familia. ¿No lo ve? ¿Y qué pasa con la juventud? Ya le he dicho, autólisis, causa de muerte de 15 a 35 años, el suicidio. Porque se estructura un carácter con unos hábitos malos que no tienen los valores auténticos, que esconden y nos alejan de la supraconciencia y nos fijan de una manera obsesiva al materialismo del ego. Y el ego nos lleva a esta situación desesperada.
Me quedo fascinado con lo que dice, ¿eh? No, y oiga, no es nada mío, ¿eh? Estos son palabras de Aristóteles, ¿eh? Usted tiene esta forma de hablar, lo explica tan bien que creo que si me dijese que la botella puede salir caminando de aquí, me lo creería. Mire, esto se quiere con la experiencia. Hace muchos años que hago docencia. Siempre he dicho que el profesor, yo por ejemplo cuando voy a explicar un cáncer de esófago a mis alumnos, yo lo sé muy bien. He operado cientos de cánceres de esófago, he vivido en mi vida. Pero yo sé que lo sé. Bueno, siempre tiene que saber más, ¿no? Pero mis alumnos no lo saben. Entonces yo me tengo que poner en su lugar. Esto es lo importante, ponerme en el lugar de que él no sabe. Entonces yo tengo que hacer que sea llano, que sea comprensible. Lo hace muy comprensible, ¿eh? Y entonces esto se adquiere con el tiempo. A mí me gusta salir de la clase y decir a los alumnos, oiga, yo no tengo que estudiar la lección, yo ya la sé con lo que usted me ha contado. Me llena de orgullo, digo, hoy has hecho una cosa bien hecha. Cuando yo veo que termino una clase y me vienen los alumnos, oiga, explíqueme esto, digo, hoy no lo has hecho bien, ¿eh? No he entendido esto, digo, hoy has hecho mal, lo has hecho mal esto, ¿eh? O sea que es importante el saber comprender la ignorancia, no ignorancia, el que no conocen el tema que uno explica. Doctor, con todo lo que usted sabe y cree, No. ¿cómo espera usted la muerte? Le puedo asegurar, se lo aseguro, que voy a hacer dos cosas. Una, estoy de acuerdo, y lo hago con mis enfermos. Es absurdo padecer inútilmente. Es decir, dejar a un enfermo que se vaya muriendo padeciendo, esto es injusto. Yo hablo con la familia y los sedo. Les pongo cócteles líticos, que se llama, una serie de medicamentos que los sedas, les quitas el dolor, les desconectas de la ansiedad que condiciona la muerte, esta soledad, este desconocimiento a lo futuro. Y yo también diré, oiga, sédeme a mí, ¿eh? Yo no tengo por qué ir a sufrir, ¿eh? Ahora, afrontarlo con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Y estoy convencido que mi auténtica identidad persistirá y que me voy a encontrar con mis padres y que estoy esperando a mi queridísima esposa, que la quiero mucho, a mis hijos cuando les toque venir. Bueno. Es decir, que es un paso la muerte. Lo que hay que evitar es lo molesto, y esto sí que estoy de acuerdo que hay que evitarlo, y diré que me lo eviten, ¿eh? Pero por lo demás, el sufrimiento en absoluto. El que sufre por la muerte, que es un tabú que sufre, es porque no conoce su auténtica identidad. Y esto es lo que me han ayudado estos enfermos, se lo aseguro, con las experiencias cercanas a la muerte. Conocer lo que ellos te dicen, que lo ven clarísimo. Me gustaría que hablara con uno de estos enfermos, que viera usted cómo le cuenta al enfermo dice, doctor, ahora sé lo que es la vida. Lo explican de una manera que le impresiona a uno, se lo aseguro. Lo recuerdo y me impresiono, ya ve que le digo. Qué bueno. Es muy interesante ver cómo sin haber vivido una ECM... No la he vivido, ¿no? Tiene todos los beneficios sí, que de haberla vivido. Los tengo todos, la verdad sí. Lo he aprovechado a tope. Sí. Qué interesante. Estamos acabando, pero no puedo evitar no preguntarle por los detractores. Yo veo que usted es un hombre muy espiritual, pero de base es un hombre de ciencias. ¿Cómo ha afectado esto? ¿Qué coste personal y profesional ha tenido que una persona de su calado? No es estéril, se lo aseguro, el defender estas ideas. Y tengo compañeros, por ejemplo, Eben Alexander es un neurocirujano americano, tiene un libro precioso que aconsejo, La prueba del cielo, un neurocirujano experto en el cerebro que operaba, y que le ocurre lo mismo que a mí. Sam Parnia también habla de esto también. Que es que este hombre también le hablaban de esto y como experto decía, no os preocupéis, esto de las experiencias cercanas, esto son alucinaciones. Este hombre un día tuvo dolor de cabeza, entró en coma, lo llevaron a su hospital donde él operaba, lo intubaron, estuvo 6 o 7 días entre la vida o la muerte, los compañeros querían ya desconectarlo porque no tenía sentido, tenía una meningoencefalitis por un gram negativo, un colibacilo, es gravísimo esto, se mueren casi todos. Pero este hombre el 6º o 7º día se despertó. Este hombre tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Este hombre escribió 2 libros, uno de ellos La prueba del cielo. Es una de las autoridades mundiales científicas defendiendo la realidad de las ECM. Está lleno de enemigos también, ¿eh? Pues yo también los tengo. Hay 3 colectivos que van contra esto. Es el materialista, científico materialista, entre ellos los médicos, las batas blancas, ¿eh? Yo también lo era antes, ¿eh? Sí. Aunque van cayendo. Porque cuando hablas con ellos y les dices estas cosas,
Fíjense bien, y insisto en esto, que yo me fundamento siempre en aspectos científicos objetivables. Y yo no hablo de lo que pasa más allí porque no tengo experiencia de esto. Yo no soy ni vidente, ni soy... y esto no lo sé. Y yo sé lo que puedo objetivar y lo que veo y recojo de mis enfermos. Científicos materialistas, filósofos occidentales y teólogos cristianos. En el fondo siempre les digo lo mismo y en esto, en el fondo me dan una cierta razón. Que yo no me meto en cosas de divinidades, de religiones, de cosas que me dicen, de dogmas. Yo no me meto en esto y ni me considero en absoluto experto en lo que pasa al trascender. Yo solo digo, objetivamente yo veo esto a mis enfermos. No me pasa a mis enfermos. Hay miles de casos en todo el mundo. Entonces, miro una serie de datos clínicos, la clínica, la forma de aparecer, la resonancia magnética funcional, la activación del lóbulo occipital que hemos dicho, y después con la física teórica, la mecánica cuántica. O sea, hay una serie de principios de la mecánica cuántica que son similares, que te pueden explicar fenómenos que explican estos enfermos. Por ejemplo, que pueden pasar a través de estructuras sólidas. Esto es el efecto túnel en mecánica cuántica. Entre las partículas subatómicas hay un espacio enorme. Entonces, a través de este espacio enorme, si nosotros somos energía, el ser humano es un complejo cuántico, energético, coherente. Entonces, si somos energía, esta energía puede pasar perfectamente a través. Nuestra supraconciencia es una energía sutil. ¿A través de la mecánica cuántica usted ve la cabida para eso? Te explica fenómenos que dicen los enfermos, que el método científico, nunca te puede explicar el método científico que me diga que algo, una conciencia de una persona que sale de una persona muerta puede atravesar esta pared. Es imposible. Es imposible. En cambio, la mecánica cuántica le dirá, como es una energía sutil, puede pasar perfectamente a través de esta pared. ¿Por qué? Por efecto túnel. ¿Qué es el efecto túnel? Usted está hecho de millones de átomos. Coja un átomo de su cerebro. Tiene un núcleo con protones, carga positiva, neutrones sin carga y unos electrones con carga negativa que giran. Imagínese que el núcleo de esta neurona tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong y la pone en el centro del campo de fútbol. ¿Sabe dónde están los electrones? ¿Se lo ha pensado una vez? Lejos. En la última grada y mucho más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Entonces, una energía que son ondas electromagnéticas puede pasar con toda facilidad a través de estos espacios. Entiendo. Esto se llama efecto túnel. Está demostrado en el método científico. Esto es lo que te explica el enfermo en el GHOST. Es energía electromagnética que pasa a través de las estructuras. Otro fenómeno, que es la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto, desde el punto de vista cuántico, es un fenómeno muy complejo de explicar. Es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Esto también hay un principio descrito por Rosen, Einstein, Bohm, Bell y Podolsky. Estos 5 lo describieron. 4 premios Nobel. Podolsky no se lo dieron. Que explican esta transferencia de información independiente del espacio y el tiempo. Se llama entrelazamiento cuántico. Esto te explica que el enfermo, otra vez, que una energía puede transmitirte la información. Piensa una cosa, que la energía son ondas electromagnéticas y que las ondas electromagnéticas, la energía es información. Hombre, usted es energía. Usted está hecho de órganos. Órganos está hecho de tejidos, tejido está hecho de células, células está hecho de moléculas, moléculas está hecha de átomos. Usted coge el átomo, lo pone en el acelerador de partículas, en el sincruto ALBA de aquí de Sant Cugat. Los acelera, chocan y quedan las partículas elementales. ¿Cuáles son? Quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del quark? Fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía, ondas. Usted es ondas. Esto es una piedra es ondas, esto es ondas. Contenido de alguna manera. Es energía de baja frecuencia. Esto lo describió Louis de Broglie, que la energía puede manifestarse como onda, energía, o como partícula, materia. El cuerpo es energía de baja frecuencia y se manifiesta como materia, como partícula sólida. En cambio, un pensamiento es energía de alta frecuencia y no tiene un sustrato material. Son ondas que las podemos detectar en el electroencefalograma.
Lo que está claro, doctor, es que la ciencia debería investigar esto más. Y le voy a contar algo anecdótico. Hace unos años vi un documental, lo he buscado por activa y por pasiva, no lo he encontrado. Me sabe muy mal porque querría decirle la fuente exacta, pero no lo encontré. Creo que era un documental y no una entrevista donde salían unos doctores de Estados Unidos que decían que habían puesto en las zonas altas de la maquinaria médica, quirúrgica, una especie de, creo que eran símbolos o escritos o imágenes para así poder tener una prueba si se daba esa visión cenital de las personas que en paro cardíaco vivían una experiencia cercana a la muerte. Bien, no sé en qué quedó, lo he buscado, lo he googleado. Ahora se lo explico en qué quedó. Pues cuéntemelo, por favor. Ya lo conozco. Se hizo con imágenes, pero se vio que era un fracaso. Entonces se hizo de otra manera. ¿Sabe cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Pesando. Se pesaba el cadáver antes de morirse. Y después se pesaba la persona en vida. Y después se pesaba el cadáver. ¿Me está hablando usted de pesar la conciencia? Exacto. Entonces se vio que había una diferencia de peso entre la persona viva y el cadáver inmediatamente después de la muerte. Y entonces se dijo, esto quiere decir que algo sale. Y se le llamó conciencia. Pero si es inmaterial, ¿por qué tiene peso? Inmaterial era energía. Una energía que salía, pero que lógicamente tenía un peso, dijeron. Esto se ha demostrado que es totalmente ilusorio, es falso. Porque ya con las transformaciones energéticas que hay en el cadáver en el momento de la muerte, justifica más que de sobras el que haya un cambio de peso entre la vida y la muerte. No se ha podido demostrar. Es energía, son ondas electromagnéticas. Piense que lo que estudia la energía, las ondas electromagnéticas, es la física teórica. Y ellos ya te lo dicen, la física teórica estudia las partículas subatómicas, que nunca podemos ver. No las podemos ver. Estudiamos sus efectos y sus interacciones. Y estos resultados los expresamos matemáticamente con fórmulas matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la física teórica, de la mecánica cuántica. Por lo tanto, nunca podremos pesar la conciencia. Veremos sus efectos, experiencias cercanas a la muerte, psicoquinesia, todas estas cosas, telepatía, todo esto son manifestaciones de la supraconciencia, pero no la podemos pesar. ¿Se imagina que la ciencia y la medicina llega a tal punto en el que podemos viajar a este tipo de experiencias? Y me explico. A mí es que, ya le he dicho que soy creativo y me gusta imaginar. Entonces, esta mañana me preguntaba, ¿y si de alguna manera se consiguiese inducir una FM, o sea, provocar esta parada? Cuidado, con garantía de retorno, con billete de vuelta, porque avanzamos a tal punto donde la reanimación tiene tal porcentaje de éxito que surge, por ejemplo, un científico que dice, yo quiero viajar ahí. ¿Esto podría llegar a ocurrir? ¿Es una tontería que estoy diciendo o podría llegar a darse? Un residente mío, un día que estábamos de guardia, sin mi permiso, lo hicieron escondido, se hizo poner Propofol. ¿Saben? El Propofol es como una leche blanca, es un anestésico de acción rapidísima. Y le pusieron una dosis que llegó incluso al paro. Lo hicieron en quirófano con el anestesista y todo. Caramba. Y hicieron sin mi permiso. Yo estaba responsable, que no lo hubiera dejado hacer, porque se podía haber muerto. Entonces, esto lo hicieron. Él no tuvo ninguna sensación. Pero es que yo le iba a decir una cosa, y le he dicho antes. Es que podemos contactar con nuestra supraconciencia de manera consciente. No solo podemos descubrir nuestra supraconciencia en una ECM, estando en muerte clínica. Se puede contactar con la supraconciencia de manera consciente. ¿Cómo? Con la meditación. La meditación, que es centrar nuestra mente en un solo pensamiento, es una técnica, si la aprende, pasa por una serie de etapas y puede llegar a contactar con la supraconciencia. Y se nota, se sabe, se nota. Qué interesante. ¿Hay alguna cosa que debía haberle preguntado y no se la he preguntado? No, lo ha hecho muy bien usted. Ha preguntado realmente todas las preocupaciones y las preguntas que me hacía yo cuando viví las primeras veces las experiencias cercanas a la muerte, son las que usted me ha hecho. ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde viene? ¿Qué justificaciones tiene? ¿Son alucinaciones? No son lo que usted me ha dicho. Y esta
hemos hablado del ego, que es la verdad, hemos hablado de la supraconciencia, hemos hablado cómo podemos descubrir la supraconciencia, cómo podemos controlar nuestro ego. Son las preguntas exactamente que yo me hice. ¿Alguna vez alguien del entorno familiar o profesional le ha dicho, doctor, usted se le ha ido? Usted no cabida. Esto no me lo han dicho porque ven que el terrao lo tengo bastante bien. Pero lo que sí me encuentro mucho es que, me encuentro pues personas que me dicen, muy materialistas, todo esto son invenciones. Yeah. Entonces, y yo les digo, pues hombre, mira, coge personas que lo han vivido, coge el libro de Ben Alexander, es una autoridad mundial en este momento, como neurocirujano. Y este hombre lo criticaba, decía que no se perdiera el tiempo, él las tuvo. Lee sus libros. Es que el que lo ha vivido es que cambia rotundamente. Y si me dices, es que es una cosa anecdótica, es un caso, dos, son miles de casos que hay. Son enormes los centros de primera línea en Estados Unidos y en Europa. Ahora se ha organizado aquí, que yo intervengo también, interviene a través de un grupo, un estudio multicéntrico que interviene en hospitales de Sudamérica, de Europa, es decir, para coger más casuística, es decir, centros de primera línea que están investigando este fenómeno. Y ya no pueden decir que esto es una lucubración. La física teórica lo está diciendo, la resonancia magnética funcional, estos enfermos, las clínicas que dicen, esto es una realidad, Aparte de esto, lo que usted ha dicho es cierto, la ciencia progresará y con el tiempo veremos cosas espectaculares. Usted sabe que en Rusia estos fenómenos se han estudiado intensísimamente. No lo sabía. En Rusia, fíjese. Ellos han descrito lo que se llama la cámara de Kirlian. La cámara de Kirlian le permite objetivar y ver el aura de una persona. Caramba. Y el aura de una persona, según el tamaño, el color, la densidad, usted puede decir su estado biológico y anímico. Es la expresión del estado energético. Hemos dicho que el ser humano es un cuerpo cuántico, energético, coherente, que todas sus energías están sincronizadas. Es decir, que veremos cosas espectaculares. Y creo que en algún momento esta energía podremos llegarla a objetivar, de alguna manera. Qué interesante. Además de todo lo que ha dicho, creo que usted ha traído algo para dejar aquí, para que quede ese pozo de su visita a Roca Project. ¿Me puede decir qué ha traído? Me gustaría verlo. Es un objeto que lo hemos hecho y me ha ayudado mucho una persona que es extraordinaria, que es mi esposa. Ella es historiadora del arte, es muy artista ella. Qué bueno. Y es una persona, medita mucho, una persona muy profunda. Me ha enseñado mucho mi esposa. Y entonces me ha dicho, lo más apropiado para ti sería esto. Entonces ella, junto conmigo, pero fundamentalmente ella, lo ha montado con todo cariño, respeto y amistad para ustedes. Toma, lo puede usted abrir con mucho cuidado. Caramba. Es un bisturí. Es un bisturí. Voy a girar para que se vea en cámara, ¿vale? Entonces... Bueno, pues me gusta muchísimo. Creo que dice mucho de usted, ¿no? Piense que es el instrumento que nosotros usamos más. Es el que nos permite hacer el abordaje quirúrgico. En cirugía hay 3 movimientos importantes, que es la diéresis, que es todos los movimientos para abordar el órgano enfermo, la exéresis, que es extirpar el órgano enfermo, y la síntesis, que es reconstruir nuevamente todos los tejidos que hemos cortado y separado para poder abordar el órgano enfermo. Pues lógicamente empezamos el acto quirúrgico con el bisturí. Es el que nosotros usamos más, al que le tenemos más respeto y al que más nos identifica. Es sin lugar a dudas es el instrumento que más nos identifica. Ahora, le tenemos mucho respeto porque se pueden hacer muchas desgracias con esto. O sea, hay que ser muy cuidadoso y cauto con su uso. Espero y deseo que sea pues un recuerdo grato y sí muy significativo de mi presencia aquí como cirujano, porque es el instrumento que más valoramos nosotros, lo que nos permite pues el abordaje. A mí me parece fantástico y además usted ha, creo que, cortado con precisión quirúrgica el umbral que había entre la vida y la muerte. La última pregunta, antes de acabar. Quiero saber cómo le gustaría que le recuerden cuando usted ya no esté aquí. ¿Cómo me recuerden?
¿Se lo puedo decir? Sí, me encantaría. Como una persona buena. Con esto tengo bastante. Nada más que esto. Una persona buena. Bastante. Dice mucho esto, ¿eh? Sí que dice, sí. Pues doctor, muchas gracias. Creo que ha sido súper inspirador. Para mí ha sido un regalo tenerle aquí. Reto conseguido. Hace años dije que quería traerle, me lo dije a mí mismo y aquí está. Nos deja un regalo, nos deja reflexiones, nos deja un montón. Así que el programa acaba aquí, no tiene que seguir y creo que es un programa para ver 2 y 3 veces seguidas. ¿Me permite decir una frase? Por favor, dígala. Me gusta terminar esto de una manera que se fundamenta, y se lo digo mucho a mis alumnos. Una frase que me gusta mucho a mí. Si quiere mirar a cámara, su cámara es esta de aquí. Que la repito mucho, que es de Ortega y Gasset. Que Ortega y Gasset dijo, el buen docente no es el que proporciona solo caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico. Qué bueno. Y yo les digo esto porque no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Lo que tienen que intentar hacer, y es lo que les aconsejo, es razonen, piensen, lean, instrúyanse, lleguen a sus propias conclusiones. Es lo que tendrá valor para ustedes. Pero no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. El que se fundamenta en dogmas necesita un líder que los imponga. No serán auténticamente libres. Para ser libre, usted tiene que llegar a la conclusión propia de lo que realmente acepte y no acepte. Y esto solo es con una crítica inteligente. Hagan crítica inteligente. Les agradezco esto. Y se lo agradezco por una cosa. ¿Sabe por qué? Porque lo que hemos dicho antes, si podemos ayudar solo a una persona, ya me sentiré muy satisfecho. Ya ahora mereció la pena. Ya ha valido la pena. ¿Vieron la película aquella de Schindler, que era, ¿cómo se llamaba la película aquella? ¿No? La lista de Schindler. Que al final le regalan un anillo con oro que se sacan los judíos de los dientes. Y le regalan y él se emociona. Y en aquellos momentos emocionado dice, qué pena porque hubiera podido salvar a más judíos. Y los judíos le contestan, solo que aunque hubiera salvado una vida, ya ha salvado el universo. Pues solo que convenzamos a uno, yo estoy contento. Muchas gracias, doctor. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, espero que quede bien. Me lo dejará ver algún día. Se lo dejaré ver algún día y podrá verlo todas las veces que quiera. Muy amable, ¿eh?